los partidos cadetes y absolutos, los campeonatos gallegos, que se llevan disputando durante toda esta semana en las instalaciones del Mercantil de Vigo, en este caso, condicionados un poco por el COVID que obligó a disputar las finales y los campeonatos en general todos a la vez, tanto el alevín como el absoluto, el benjamín y el cadete, vamos a ver ahora, y que pues hizo que tengamos que jugarlos todos juntos en lugar de distribuidos durante el año. Este streaming que está pues organizado por la Federación Gallega de Tenis, haciendo un esfuerzo por ofrecer los partidos online para que se puedan ver desde casa, de la limitación que hay para poder verlos en directo, y también pues organizado y streameado por nuestra productora Volvemos a Primera en colaboración con emitimos.com, siempre a nuestro lado, y en este caso las finales del campeonato cadete, que son apoyadas por VT Sports, empresa de la que tenemos aquí a uno de sus socios para apoyarnos en los comentarios y que lo vamos a saludar ya lo tenemos por aquí al lado. Hola Hugo Taracido. Hola, buenos días a todos. Bueno Hugo, esta final del campeonato cadete, en este caso vamos a ver a Eva Álvarez junto con Ainara Begal. No sé si las conoces, pero bueno, ¿qué esperas un poco de este partido? Pues bueno, a Eva la conozco desde hace varios años, lleva un año increíble, ha ganado el Campeonato Gallego Junior, va a disputar la final también del Campeonato Gallego Absoluto contra Uxía, con lo cual creo que es a priori la favorita, pero bueno, la gente que conoce el tenis sabe que a priori los favoritos nunca siempre lo son. Y enfrente está Ainara, que no es una jugadora que haya seguido o que haya visto muchas veces, sí que sé que lleva también un año muy bueno y espero que sea una final muy disputada. Bueno, pues vamos a ir preparando todo ya para tener estos partidos, mientras preparamos también las redes sociales, las conexiones de internet. Si veis algún error, si veis alguna cosilla que estamos preparando, pues que sepáis que ya dentro de nada estaremos enganchados, tanto desde el Facebook de la Federación Gallega de Tenis como el Volvemos a Primera, el canal de YouTube. Podéis disfrutarlo también pues en vuestras Smart TVs o en los móviles. Y aquí tenemos ya a las jugadoras que están calentando, a Eva Álvarez y a Ainara Begal, mientras tenemos también a los árbitros preparándose, que en este caso creo que va a arbitrar Alex Soto, ¿no? Hugo, me parece verlo ahí. Sí, el juez de silla en este caso es Alex Soto. Alex Soto también aquí siempre apoyados en los marcadores por la gente del tenis gallego. En este caso nos va a acompañar Lucas. ¿Qué tal? Bueno, no está por ahí, no nos puede hablar, pero nos va a apoyar. Mira, ahí lo tenemos a Lucas. Nos encanta además porque el tema de los marcadores, que es un factor diferencial y que nos hace disfrutar también más de seguir el partido. Hugo, no sé si es tu primera experiencia con el tema de comentarista de streamings, pero seguro que lo vas a disfrutar. Sí, la verdad que sí, es una primera experiencia bonita. Este es un torneo que tuve la suerte de ganar en mi club en San Senso hace 17 años, ni más ni menos, contra mi buen amigo Rodrigo Figueroa. Y es bonito estar aquí hoy viendo el partido de esta manera y disfrutando con Eva y con Ainara. Hugo, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Quién te iba a decir a ti? ¿2003 puede ser que ganaras el cadete? 2003. Pues mira, imagínate que te hubieran emitido el partido, ¿eh? Ya que ya igual falta algo más para emitir el partido, ¿o qué? Pues hubiese sido un recuerdo muy chulo, la verdad, porque además esa semana se jugó en mi club en San Senso y bueno, pues una semana muy especial, ¿no? Primer campeonato gallego que podía ganar y hacerlo con mi gente en casa fue muy chulo. Y la verdad que me da mucha envidia verlas ahora en la pista. Bueno, pues aquí las vemos ya. Aquí nos da algunos planitos más nuestro compañero Diego Doher, que se encargará hoy de la realización y también del apoyo técnico. Bueno, estos partidos que parece fácil retransmitirlos, pero que al final pues es un esfuerzo. También la Federación está dándolo todo también por mejorar esta comunicación y también poder dar los partidos por streaming. Y es de mérito, porque realmente un campeonato cadete, los campeonatos absolutos es más fácil verlo, es más fácil ver, Hugo, los campeonatos por la tele, a nivel internacional o español incluso, pero campeonatos gallegos pues está muy bien poder verlos también, ¿no?
Sí, yo creo que para los jugadores y sus familias pues es una experiencia increíble, ¿no? Y se empezó desde hace ya un par de años, si no me equivoco, la federación con los torneos internacionales, el Campeonato de España que se hizo en el Mercantil de Pontevedra. Y es bueno que se continúe esta línea, yo creo que ayuda mucho al tenis gallego, no solo en nuestra región, pero también a que la gente de fuera pues pueda disfrutarlo. Bueno, Hugo, una pregunta así, ¿cómo ves el momento actual del tenis? Estábamos viendo también que los jugadores cadetes están llegando a finales, pues incluso absolutos. Eva Álvarez hoy va a doblar, sin ir más lejos, y que también ganó el campeonato junior Eva Álvarez el año pasado siendo cadete. ¿Cómo ves el tenis actualmente a estos niveles? Bueno, es verdad que hay, yo creo que un pool de jugadoras y de jugadores bastante buenos, ¿no? Es verdad que Eva lleva una trayectoria de varios años dominando el tenis regional en las diferentes categorías, y prueba de ello es que hoy también disputará la final con Uxía, ¿no? Que son compañeras del club, y bueno, seguro que va a ser un partido muy entretenido. En chicos también llevamos 2 o 3 años que nuestros jugadores, tanto infantiles como cadetes, incluso juniors en campeonatos de España, si no me equivoco el Club de Tenis Coruña no sé si fue el año pasado o hace 2 años, pues tuvo un papel espectacular en el Campeonato de España junior por equipos. O sea que el tenis gallego en categorías inferiores está disfrutando, yo creo, un momento dulce después de unos años un poquito más difíciles. Y bueno, esperemos que continúe así y que también en los torneos internacionales pues el papel de nuestros jugadores pueda ser tan exitoso como hasta ahora. Bueno, pues ya vemos que están a punto de finalizar el calentamiento. Hugo, ¿estás al tanto de las medidas pues de distanciamiento? Creo que yo la única, la verdad, nos vais a pillar un poco, pero si los comentarios de Facebook también nos ayudan a que deis vuestra opinión. Pero creo que aparte ahora mismo, según hablaba antes con Marco Casal, resulta que ahora hay las bolas marcadas, tienen que jugar cada una, digamos, con sus bolas en el saque, por lo menos, y bueno, distancias de seguridad y todas estas cosas, ¿no? Eso es, ahora mismo las jugadoras, cada una tiene 2 bolas marcadas, con un símbolo diferente, y durante el turno de servicio tienen que jugar única y exclusivamente con esas bolas. Entonces, bueno, lo que se intenta con esto es evitar que se puedan tocar las bolas por la otra jugadora y, por lo tanto, intentar evitar en caso de que se produjese cualquier tipo de contagio, ¿no? Es difícil muchas veces porque sin ir más lejos, estos 2 pasados fines de semana disputamos también el Campeonato Gallego por equipos absoluto con esta misma norma, y al final es muy complicado cuando estás jugando y estás concentrado, pues darte cuenta si la bola que has cogido realmente es la tuya, la de tu rival. Pero bueno, es algo necesario, algo que yo creo que es un gran acierto y que seguramente ayuda bastante a reducir el riesgo. Bueno, para los que nos estáis preguntando en las redes, ya vemos aquí, mira, justamente Izan Díaz, el campeón gallego infantil, que nos pregunta si se está jugando la masculina. No, hoy emitiremos precisamente la cadete femenina primero, luego emitiremos la masculina y por la tarde las absoluto. Todo en esta misma pista central del Mercantil de Vigo. También pues a la hora de configurar los horarios, ¿no? También se jugó a favor de que podamos disfrutar de estas finales en esta misma pista, mientras que ayer también se disputaban las del Benjamín y el Alevín. Y bueno, para los que acabéis de llegar, pues vamos a recordar esta primera final del día, en esta mañana de domingo, entre Ainara Begal y Eva Álvarez, final cadete. Y a los comentarios, pues como comentamos, yo no me presenté, pero soy Pablo Cacheda y tengo a mi lado a Hugo de VT Sports, que nos dará pues este punto de vista más pro, porque al final también durante el día pasarán aquí gente a los comentarios, entrenadores, gente de la federación, y que nos ayudarán a comentar estos partidos. Vemos ya, Hugo, que están acabando de calentar el saque, parece, ¿verdad? Sí, ya el árbitro ha indicado que quedaban 2 minutos, con lo cual yo creo que en el próximo minuto y medio las tendremos ya con el primer juego. Ahora es la fase de los nervios iniciales, los nervios previos, que siempre yo creo que es una adrenalina que hace que los jugadores rindamos un poquito más de lo que habitualmente solemos hacer. Hugo, ¿cómo ves en estas edades, pues lo hablamos mucho en anteriores emisiones, esta gestión de los nervios? Es también un periodo de formación para ellos, ¿verdad? Sí, quizás es las edades donde es más difícil controlarlos, ¿no?
no es tan sencillo y ahí los entrenadores hacen un trabajo espectacular. Conozco particularmente a los entrenadores de Eva, a Roberto y a Yago, y sé que trabajan muy bien esta faceta con ella. Y es muy importante, porque al final en un partido de esta tensión y que muchas veces son muy igualados, si no sabes o no eres capaz de controlar esos nervios en los primeros juegos, se te puede ir el set muy rápido, ¿no? Bueno, pues como acaba de indicar el árbitro, en este caso Alex Soto, vamos a tener en este lado a Eva Álvarez, más pegada, por así decirlo, a la cámara, aquí la estamos viendo, y en el otro lado la tendremos a Ainara Vegal, las dos coruñesas, Club de Tenis Coruña, ¿verdad, Hugo? Sí, Eva es jugadora del Club de Tenis Coruña, aunque también tiene a Roberto Rodríguez como entrenador. Trabajo de los clubes, que siempre lo comentamos en tiempo especialmente como ahora. Club Tenis Coruña también, que está haciendo un buen trabajo con jugadores y que siempre saca muy buenos jugadores, ¿no? Vemos que bueno, en todos los cuadros siempre tienen una representación importante y que bueno, que en general en los clubes tanto los entrenadores que hacen mucho esfuerzo por los jugadores y que es también de agradecer. Mientras el árbitro ya parece que va a empezar el partido, por fin, ya lo tenemos. Sí, solo mencionar que bueno, es verdad que en los últimos años el Club de Tenis Coruña ha dominado prácticamente todas las categorías, desde prebenjamines hasta veteranos, y eso bueno, es fruto del trabajo y la labor de sus entrenadores. Bueno, vamos a comenzar el partido, que recordamos, se va a disputar al mejor de 3 sets, mientras que en la fase previa hasta las semifinales y en la fase final se estaba jugando con super tiebreak. Luego hablaremos un poco de cómo puede condicionar este factor a los partidos, con Hugo también, pero esta final a 3 sets. Hablabas de que, Hugo, de que Eva está muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, es una jugadora que ya el año pasado, incluso en torneos internacionales, tuvo papeles destacadísimos. Ha ganado este año el Campeonato Gallego Junior, siendo una jugadora cadete aún, con lo cual, bueno, lleva una trayectoria muy buena, ¿no? Pero Ainara también lleva un año estupendo. Esto es una final. Aquí las cosas se igualan muchísimo y estoy seguro de que vamos a ver un partido muy interesante. Bueno, pues en esta jornada de mañana ya vamos cogiendo espectadores también. Se nota que hay interés, ¿no? Ayer, cuando lo anunciaba la federación en las redes sociales, se veía que la gente tenía interés por ver en directo estos partidos, porque recordamos que hay una limitación derivada del COVID-19, que es que solo un acompañante puede ir con cada jugador y bueno, que esto evidentemente, Hugo, pues resta afluencia de público, pero bueno, pues es lo que nos toca vivir, ¿verdad? Sí, la verdad que yo creo que a los jugadores incluso, bueno, les condiciona un poquito esa parte también de los nervios, ¿no? De ver la grada a lo mejor con más gente que está pendiente de ti, gente que está viendo el partido y que te puede trasladar un poquito esos nervios. Pero bueno, seguro que también, sabiendo que tienen la cámara detrás, pues tienen esa parte de incertidumbre. Pues comienza el partido entonces. En este caso va a sacar Ainara Vegal. Hablábamos antes precisamente que este factor de las cámaras, Hugo, que acabas de decir, con Marco Casal, que puede ser un factorcillo más, ¿no?, a tener en cuenta de nervios, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Al final es, bueno, siempre que se pone una cámara delante, la gente normal solemos ponernos nerviosos, y en este caso saber que están retransmitiendo tu partido pues es algo que estarán pensando. Aquí en esta bola ya Ainara la tiro a la red. Vemos en el saque, comentaremos en el cambio también lo importante o no que es el saque en estas edades, Hugo. Vamos a verlo. Sí, como decías, Pablo,
Quizás incluso en estos primeros juegos lo más importante es coger esa sensación de bola en el saque, especialmente en el listado, que es lo que te va a trasladar esa confianza a lo largo del set, ¿no? Y sobre todo también los jugadores tienen que intentar estar muy activos de pies para sentir la bola lo mejor posible. Vemos esta primera doble falta de Ainar Vegal. Pues ahí en ese saque que ya precisamente lo que decía Hugo ya aseguró un poquito más con esos primeros segundos que importantes son, ¿verdad? Asegurar el primer saque sobre todo para ganar esa confianza y poco a poco pues iría metiendo más primeros, ¿no, Hugo? Eso es, efectivamente. Los primeros juegos es complicado sacar al 100% porque bueno, estás empezando a sentir la bola, a sentir tu cuerpo, las sensaciones, con lo cual cuanto más capaces seamos de sentir la bola desde el principio, mejor irá al set. Ahí le apretó sobre su revés, intentó levantar a Ainara Vegal sin éxito, pero ya se ve aquí a Eva pues un poco más agresiva, ¿verdad? Apretando sobre ese revés. Sí, se la ve cómoda con la derecha. Creo que viene jugando muy buen tenis toda la semana. Este es su golpe favorito con el que le gusta dominar y creo que es un punto que veremos bastante a lo largo del partido. Y se le va bastantes fallos, 3 fallos tuvo en este caso, ¿no? Un poco está obligando a jugar en el fondo de la pista. No vemos subidas, de momento intercambio de bolas. El primer juego cae para Eva Álvarez y bueno, en el resto precisamente Hugo, no es muy determinante en estas edades, pero bueno, que el primer resto ya cae en este caso para Eva Álvarez y ahora con su saque pues se puede ya poner por delante, ¿no? Sí, bueno, por parte de Ainara, un primer juego un poquito nerviosa, yo creo, es totalmente normal, seguro que ahora irá mejorando con el paso de los minutos y bueno, muy bien por parte de Eva en este caso, que ha estado muy sólida de fondo y ha obligado a Ainara a cometer esos errores no forzados. Bueno, una norma más que habíamos hablado que también evidentemente tienen que ir cada una por un lado. El saludo final pues también se varía, ahora mismo se están dando pues este característico toque con la raqueta al finalizar el partido en lugar de las manos o los besos y bueno, pues cada uno con su material, cosillas que vamos a ir comentando también, botellas de agua por separado y el factor de las bolas que hablábamos antes con Hugo, mientras ya vamos a ver cómo comienza el segundo juego al saque Eva Álvarez. Golpe de suerte. Golpe de suerte con este. Ya vemos ahí que le pidió perdón, pero... Bueno, al final son cosas que pasan siempre en los partidos y no hay que darle más importancia, ¿no? Hay veces, Hugo, que pides perdón incluso sin sentirlo, ¿verdad? En esas bolas que... Porque bueno, según cómo esté la situación, a veces hasta te da una especie de alivio, ¿verdad? Sin duda.
Muy buen punto por parte de las dos jugadoras. Ainara ya está jugando bastante más largo, dominando un poco más con su derecha, intentando mover a Eva. Y la verdad que ha sido un punto estupendo por parte de las dos. Esa bola corta liftada que se le quedó un poquito corta, pero que le hizo daño a Ainara. Sí, Ainara este punto sí, bueno, ha intentado jugar bastante más profundo, mover un poco más a Eva. Y esa yo creo que va a ser la tendencia que vamos a ver en esta final, las dos jugadoras de tú a tú, un juego agresivo de fondo e intentando dominar. Qué buen punto ahora. Qué bien. Muy bien Ainara ahora. Esperando justo el momento para echarse encima de la bola con esa derecha. Y perfecto, ahora se pone 15-30 con el saque de Eva. Sí, se la ve ya a Ainara bastante más activa de pies que en el primer juego y está consiguiendo dominar bastante los puntos ahora mismo. Se le va y tuvo un poquito de prisa, igual Eva en esa bola de subida, igual tenía que haber esperado un poquito más. 15-40, mientras ya sopla esta brisilla que se agradece, ¿no? Con esta semana de calor que tuvimos, Hugo. Sí, la verdad que es el primer día que tengo la sensación de no estar muriéndome de calor y seguro para las jugadoras es bastante más agradable. Pues ahí lo vimos, ¿no? En esas anteriores bolas que se precipitaba un poco y ahora con esta doble falta pierde su juego Eva Álvarez. Evidentemente estamos empezando el partido, pero esta solidez que estaba teniendo en varios de los peloteos Hugo, ahora quizás la perdió un poquito Eva, ¿verdad? Sí, esto también demuestra lo difícil que son esos primeros juegos al saque, ¿no? Para todos los jugadores. Y lo hemos visto claro en ambos casos. O sea que como vamos ganando pues público que también es gente de otras finales, estamos aquí la gente de la federación colocando las sillas. Qué bien. Pues parece que, bueno, pues justo en la Ha línea... sido mala. No, ha sido mala. Se fue un poco la bola. De todas maneras, estamos viendo ya, yo creo que las dos jugadoras han subido el nivel y los puntos están siendo bastante disputados desde el fondo de la pista. Veíamos de nuevo esa bola corta liftada que levantó bien con este cortado Ainara y al final se le fue por muy poquito a Eva esta bola. Confirmamos, es 30-0 para Ainara. Muy buen resto ahora por parte de Eva, muy agresiva con su derecha abriendo pista. Y nos colocamos con 30-15 y el saque de nada.
Bueno, 30 iguales. Seguimos aquí chequeando las redes también porque se va sumando gente en estos partidos y recordamos que es la primera de las finales del día, esta final cadete femenina entre Ainara Begal y Eva Álvarez. Aquí quizás hecho con el cuerpo un poquito para atrás en ese golpeo, Eva, ¿no? Sí, yo creo que faltaron un par de pasos hacia la bola y la verdad que ahora se ve a Ainara también más cómoda con el saque, está cogiendo mucha más bola, especialmente con el segundo, y también eso hace que bote más y sea un poco más difícil de impactarla en el punto dulce. Buen punto ahora también. Eva muy agresiva, metiéndose en la pista, abriendo mucha pista. Quizás Ainara estaba esperando a que fallara Eva, ¿no? ¿Verdad? Al haber fallado la anterior y tirarla a la red, estaba intentando aguantar un poquito más de bola, pero Eva al final pues se sobrepuso con agresividad, ¿no? Fueron 3 buenas defensas de Ainara. Muy buen saque ahora. Y se le va esta bola también, ahí golpea un poquito de frente. Y bueno, pues ventaja para Eva. Recordemos que tuvo ahí una ventajilla para poder ponerse por delante 2-1, pero se la recupera ahora Eva, que puede con esto ponerse 2-1. Muy buena derecha ahora por parte de Ainara, que iguala el juego. Pues se pone en juice. Muy buena defensa. Oh, se le quedó esa a Eva. Buen punto ahora por parte de las dos. Primero atacando a Ainara, se defendió muy bien Eva. Está presionando bien ahí con ese revés profundo Eva. Quizás ahí en esa bola final que ya tiene un par de ellas a la red, pero que está intentando pues acabar el punto, ¿no? Porque vemos a una Ainara que se está defendiendo también muy bien. Sí, yo creo que aún estamos en esta primera fase de un poco de controlar los nervios y la ansiedad. Eva es una jugadora a la que le gusta dominar mucho con la derecha y le está faltando un poco ajustar esos pasos finales para impactar la bola. Esa bola se le va finalmente y volvemos a estar iguales, Hugo. Sí, las dos jugadoras han subido mucho el ritmo de bola con respecto al primer juego. Y ahora Eva nos ha enseñado otra de las variantes. Le gusta atacar y subir a la red. Y así le ha dado el punto. Pues seguimos, Juice, en este 1-1, esta primera final del día, primera final cadete femenina en las instalaciones del Mercantil de Vigo. Se queda ahí de nuevo ahí, ventaja para Eva. Se enfada Ainara que se le ha desatado la zapatilla y la ha molestado.
Juego muy disputado este, Hugo, el que estamos viendo, ¿eh? Sí, la verdad que se nota, ¿no? Se nota que estamos en una final, las dos jugadoras suben el ritmo, los nervios también pasan factura en algunos puntos, pero está siendo una final estupenda. Ahora no acabo de distinguir las bolas marcadas, Hugo, no sé si eres capaz de distinguirlas tú. No, creo que tienen, para una jugadora se marca una X y para la otra un círculo, pero la verdad que desde aquí no nos permite ver qué marca lleva cada una. Y finalmente pues cae el juego, ¿no? Cae el juego para Eva. Juego peleado con hasta tres veces que se pusieron iguales. Y en esta final vamos a ver el primer cambio. Mientras Hugo, tú que, bueno, pues que evidentemente pues conoces mucho lo que es el tenis de este nivel, también VT Sports, ¿no? De tu empresa en la que estáis llevando gente para Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleváis? Cuéntame un poquito y qué tal va, ¿no? Que en todo este tema del COVID pues también os afectaría, ¿no? Sí, bueno, llevamos casi 7 años trabajando juntos, Marco y yo, llevando a chicos y a chicas de diferentes deportes, entre ellos sí que es verdad que principalmente el tenis, porque tanto Marco como yo, bueno, jugamos al tenis y estudiamos en Estados Unidos. Y el COVID, bueno, es verdad que ahora plantea un momento de incertidumbre muy grande a los deportistas, a sus familias. Hasta hace poco las embajadas permanecían totalmente cerradas y no se podían tramitar los visados necesarios para ir a estudiar a Estados Unidos. Pero bueno, recientemente ya esta prohibición se ha levantado y las universidades están facilitando mucho a los deportistas el poder elegir entre hacer universidad online y quedarse aquí en España o ir a Estados Unidos y hacer clases presenciales. Vemos muchos jugadores, ya comentaremos luego también pues en la final absoluta, bueno, jugadores que ya están allí, que ya volvieron algunos, que otros que simplemente pues estaban pasando aquí el verano y juegan los torneos gallegos. Y a ver si comentamos un poquito más después sobre jugadores que se fueron a Estados Unidos, otros que decidieron quedarse y bueno, pues las diferentes alternativas, ¿no? Que ofrece el tenis, que un deporte que es muy individual también, Hugo, ¿verdad? Y que en el aspecto mental pues que también a nivel de formación es muy interesante para los niños. Sí, es un deporte que yo creo que da una madurez, una capacidad de trabajo y de sacrificio que a estas edades donde se están formando las personalidades ayuda mucho, bueno, también a evitar según qué comportamientos y según qué actividades. Justita esa bola que dio en la línea. Y se escapa un pelín. Y se escapa este 2-1. Empezamos ahora que en este último juego también veíamos mucha igualdad con varias ventajas que iban cayendo para uno y para el otro lado, pero ahora precisamente en este juego es Eva Álvarez que se pone por delante 15 iguales y vamos a ver porque es un punto importante del partido también, aunque está todo muy recién empezado, pero que a nivel de confianza pues Hugo, no es lo mismo un 3-1 que un 2-2, ¿verdad? Sí, sobre todo porque hasta ahora los tres juegos se han roto el saque, las jugadoras, y la que primero consiga ganar su servicio e imponerse también es un golpe de moral, ¿no? para avanzar hacia el set. Muy buen primer saque ahora por parte de Eva. No sé, ya un 40 nada y bueno, pues veíamos antes que estaba Ainara también defendiendo bien. Y bueno, es lo típico, ¿no? Que piensas que algo te funciona, pero en el tenis todo cambia en un instante, ¿verdad? Tanto estás agresivo como defendiendo, hay que cambiar muy rápido las estrategias, ¿no? Sí, ahora es cierto que yo creo que hemos visto muy buenos saques, ¿no? Por parte de Eva. Entonces tampoco es que Ainara haya bajado el ritmo, sino que yo creo que es más acierto del rival y toca seguir concentrada y peleando como estaba haciendo hasta ahora. Pues 3-1. Mientras aquí me indica mi compañero Diego que estamos también recibiendo comentarios, vamos a intentar también en los descansos
de los partidos leerlos. También nos interesaría que dijerais vuestras opiniones, no solo ánimos a los jugadores también, sino pues qué opináis también del nivel del tenis gallego y bueno, el tenis en general, o dudas incluso. Qué buena defensa ahora por parte de Ainara, que le permite meterse con la derecha. Muy bien. Aplaude aquí el público que se va acercando a las instalaciones del Mercantil. Como se echó encima de esa derecha, incluso pues ya ni siquiera teniendo que subir a la red y acabando el punto con este approach de derecha. Muy buen primer saque ahora por parte de Ainara. Es un juego complicado para ella y lo está sacando adelante con mucha autoridad. Muy buen ataque con la derecha. Y estamos viendo en estos dos últimos juegos un cambio de tendencias al saque. Eva antes con muchos primeros saques muy potentes que le permitieron dominar el juego, y ahora la réplica de Ainara exactamente igual, metiendo muchos más primeros saques y muy agresiva con su derecha. Pues 40 nada, vamos a ver si se puede llevar este segundo juego a Ainara. Y de nuevo otro primer saque y cierra el juego muy bien el saque. 3-2 de Eva. Bueno, Hugo, y a mí que me gusta mogollón pues investigar un poco sobre hacer los deberes, como se dice. Y justamente pues Eva Álvarez, que lo comentábamos en la previa, ganó el Junior precisamente en febrero de este año, cuando se disputó junto con el infantil, en este caso en el Club de Tenis Pontevedra. Y bueno, no sé si es habitual o si es que los cadetes o los jugadores pues así un poco más talentosos jueguen las categorías superiores y que también hagan ese buen papel que hizo ella en una categoría superior, ¿no? ¿Tú que es más generacional o realmente junior, que también empieza a caer un poquito la cantidad de jugadoras y jugadores, es aleatorio o es normal que haya ganado Ainara también un junior? Yo creo que no es tan habitual. Es cierto que hay jugadores que nos tienen muy mal acostumbrados, como el caso de Uxía, ¿no? que bueno, ganaba el campeonato gallego cadete, el junior, incluso se metía también en las finales del absoluto, lo mismo que ha hecho Eva este año. Y creo que se da también más en el tenis femenino que en el masculino. Yo recuerdo hace años, hace bastantes años, cuando yo era pequeño, mi compañero de club, Alberto Agís, que también, pues bueno, siendo cadete, pues ganó el campeonato gallego junior, pero no es tan habitual, ¿no? No es tan habitual, y eso también demuestra que hay jugadores que, bueno, que están un poco por encima del resto y que son capaces de rendir y de competir con gente de mayor edad. Ainara Begal, precisamente en este junior, perdió en cuartos contra Sara Martínez, 6-1, 6-3, y ahora pues en cuartos se la devolvió 6-4, 7-5, y mira qué importante, ¿verdad? En un junior perdió y ahora está en la final gracias a haber pasado esa ronda. Sí, el tenis tiene estas cosas, ¿no? Un día ganas, al día siguiente entras en la pista contra el mismo jugador y es un partido totalmente diferente. Y Ainara en este caso ha dado buena cuenta de ello. Buena bola ahora. Buenísima esa bola. Mientras hay alguna preguntilla que vamos a ir solucionando, porque nos preguntan aquí si hoy se puede asistir de público. La norma, según nos han comentado de la federación, es que cada jugador puede ir con una sola persona de acompañante, por lo que en principio ir por libre no podría asistirse como público, por lo que salvo que vayáis con algún jugador, pues es mejor que no se venga, ¿no? Pues por estas medidas del COVID. De todas formas, también lo preguntaremos igualmente para que no tengáis que venir aquí a las instalaciones, que tengáis que ir de vuelta. Muy bien, ahora Eva abriendo pista, buscando ese ángulo que le permita dominar el punto, y Ainara con el cortado no es capaz de continuarlo.
Se anima Ainara. Un golpe de suerte ahora por parte de Ainara, pero es verdad que buscaba una derecha en la que había acelerado mucho la bola y quería dominar el punto. Esa bola que pegó en la red otra vez. ¿Qué sentido fue este perdón, verdad? Bueno, al final muchos partidos se deciden por pequeños detalles, ¿no? Y esto puede ser uno de ellos. Aunque Eva en este caso, cuando estás metido en el partido tienes que olvidarte y seguir pensando en el punto siguiente. Ya vimos varias, vimos 3 bolas que se le quedaron en la red. Sí, es verdad, creo que Ainara en este juego ha dado un pasito adelante y está intentando dominar más con su derecha. Yo creo que Eva se está sintiendo un poquito más incómoda. Aquí las interferencias de los móviles, pero ya estamos en marcha en este Use, que también, si hablábamos antes de que un 3-1 era importante, 4-2 y 3-3 tampoco es lo mismo. No, ahora llega un punto de inflexión en el set. Si Eva consigue colocarse 4-2 dará un pasito grande para poder llevárselo, pero Ainara está subiendo su nivel y peleando para que no sea así y ponerse 3-3. Y ahora bola de break para Ainara. Muy buena defensa. Gran punto. Parece que Ainara está teniendo esa paciencia, ¿no? Lo que comentaba, está defendiendo muy bien. También incluso incentivada por los errores no forzados que pudiera estar teniendo en los últimos juegos Eva. Pero bueno, que esto pues sigue 3-3. Ahora sí que vemos que, como decía Hugo, dio un pasito adelante a Ainara. Está teniendo paciencia para defender, pero también pegó 3 o 4 bolas de ataque muy buenas. Sí, en este juego ha hecho, bueno, el winner que tocó la cinta, pero que sí que iba con una dirección muy buena. Ha hecho un winner de revés, pero se le ha visto que está acelerando bastante más la bola y Eva está un poquito más incómoda. Mientras seguimos viendo que en Facebook nos preguntáis por los horarios, a continuación jugarán la final cadete masculina y por la tarde absoluto. Todas ellas las seguiremos retransmitiendo en directo aquí desde el Mercantil de Vigo. Muy bien, ahora Eva abriendo pista al resto, lo que provocó el error no forzado de Ainara. Importantes en este 3-3 en el tanteo, ponerse por delante, no empezar después de perder este juego 0-30, por ejemplo, pues es más difícil incluso a nivel mental, ¿verdad, Hugo? Sí, ahora es un pequeño inicio de set, ¿no? Se vuelve a igualar todo y ahora pequeños detalles los que van a decidir probablemente este primer set de la final cadete femenina. Ahora, sin embargo, el golpe de suerte para Eva, que tocó la red un poquito con su derecha, pero es verdad que era una derecha muy agresiva y que buscaba el golpe ganador. Pues 0-30, 3-3 en esta primera final.
de la mañana, donde pues precisamente, aunque partía de favorita Eva siendo la número 1 del cuadro, Ainara es la número 2 del cuadro, por tanto es una final que podemos decir que entre favoritas totalmente, Hugo. Sí, y lo comentábamos al principio, ¿no? En las finales yo creo que las cosas se igualan mucho, los papeles de favoritos en cierto modo desaparecen y bueno, buen ejemplo está dando Ainara, ¿no? Peleando cada bola, cada punto y está siendo una final muy bonita. Esa bola bien justita, Hugo, pero pegó en toda la raya, parece, ¿verdad? Sí, muy agresiva ahora Eva, ¿no? Intentando retomar el control del partido y ponerse por delante. Muy buen primer saque. Qué bonito. Muy bien ahora Ainara. Viene una muy buena defensa. Se mete en pista con su derecha y acaba con esa volea estupenda. Lo habíamos visto, 2 puntos de volea, uno en este caso cayó para Eva y otro para Ainara. Os comentamos también de la importancia en estas categorías de la volea, a ver qué nos puedes contar, Hugo. Sí, sobre todo en estas pistas rápidas, ¿no? Donde, bueno, cuando tu rival llega forzado a la bola, el tiempo de reacción que le dejas es mínimo y si consigues ganar la red tienes el punto prácticamente hecho. Se pone ahora Eva por delante de nuevo 4-3 con este break. Se lamentaba ahí Ainara sabiendo la importancia, ¿verdad? Con una doble falta. Lo que hablábamos antes de la importancia también de los primeros segundos, Hugo. Y en estas situaciones, hay quien piensa, por ejemplo, que cuando vas ganando, imagínate, 40 nada, pues es importante también ese primero segundo en vez de arriesgar, ¿no? Pero también en situaciones en las que vas perdiendo. No es solamente asegurar el primero, ¿verdad? Sí, también depende mucho del estilo de jugador, ¿no? Si hay jugadores que tienen mucha confianza en su saque o basan parte de su juego en su saque, van a ser normalmente mucho más agresivos. Pero bueno, ese segundo saque, si está bien dirigido, abriendo pista, te va a permitir dominar el punto y por lo tanto muchas veces es una muy buena solución, ¿no? En este caso, desde los primeros 2 juegos yo creo que ambas jugadoras han subido mucho el nivel, especialmente con el saque. Y ahora vamos a ver Eva si es capaz de materializar este break y ponerse 5-3 por delante. Bueno, mientras aquí vamos leyendo alguno, también vamos a nombrar el usuario trámites algo. Nos pregunta que cómo vemos la situación actual en el tenis y que si sería conveniente promocionarlo más. Hugo, ¿tú qué opinas un poco de este, que también está un poco relacionado también con este mundo de los streamings que estamos haciendo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves en ese sentido? Que nos comenta el usuario en Facebook. Pues bueno, no sé si la pregunta se refiere al tenis gallego o el tenis juvenil, entiendo que sí, y voy a ir en esa dirección. Bueno, a raíz del COVID creo que muchos torneos, por desgracia, han tenido que cancelarse y por lo tanto para los jugadores pues puede llevar, ¿no? a una pérdida de motivación que también a estas edades es difícil de gestionar e importante mantener. Con lo cual todo lo que se pueda seguir promocionando, dándole bombo tanto al tenis masculino como al femenino, ¿no? Que al final es importantísimo. Y se puedan hacer este tipo de actividades en las que no solo la gente pueda desplazarse en persona a ver los torneos, que en este caso tampoco puede ser así, pero que puedan verlo a través de cualquier dispositivo, ¿no? En cualquier sitio, pues yo creo que esto es un acierto y que también a los jugadores les ayuda mucho a motivarse y a seguir en el día a día con sus entrenadores y con sus familias hacia adelante. Muy bien, ahora y nada. También añadir que, bueno, el deporte como, no solo el tenis, ¿no? El deporte en general educan valores, entonces por lo tanto también a nivel social, a nivel sociedad, cuanto más probamos este tipo de actividades, tendremos probablemente una sociedad bastante mejor.
Se escapa por un poquito esa derecha y Eva que iguala a 15 el juego. Pues 4-3, ahora es una oportunidad nueva para ponerse por delante Eva con su saque, pero ya vimos saques caer para un lado y para otro, o sea que... Muy bien ahora Eva. Qué bien se echó encima con ese revés, ¿verdad? Sí. Pero ojo porque estuvo a puntito de entrar. La bola de Nara, igualmente como ese paralelo, te deja seco si acaba entrando. Sí, o sea, ahí es una lotería, ¿no? Es cierto que Eva hizo un muy buen primer saque abriendo pistas, se metió en la pista al momento para pegarle encima con el revés, pero Ainara físicamente es una muy buena jugadora y estuvo a punto de conseguir ese par. Vemos a Ainara que está en algunas incluso templando la bola con la derecha, con esta, como dejándole pues espacio a Eva para pegarle, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque es verdad que está haciendo esas bolas, pero mezclándolas muy bien con golpes ganadores y más profundos. Entonces, este cambio de ritmos, ¿crees que es una buena estrategia? No en este caso, pero en todos en general. Yo creo que lo está haciendo muy bien porque a Eva se le nota incómoda. No está pegando prácticamente las bolas a la misma altura en ningún momento. Ahora le acaba de hacer un resto de derecha cortada, que le ha obligado a hacer ese approach cortado, que se le ha escapado. Y viene predecido de una bola alta, ¿no? En el punto anterior. Entonces creo que está utilizando una estrategia en área muy acertada de momento y que le permite tener esta oportunidad para igualar a 4. Y muy bien. Muy buen punto también de nuevo por parte de Ainara moviendo a Eva y ese error forzado diríamos de revés en carrera que le permite igualar a 4. Como veíamos que Ainara en las primeras bolas jugaba tan profundo que se nos escapaba hasta de la cámara Eva y luego pues como acortó esa bola, ¿verdad? Ese cambio de alturas, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que jugar con las alturas y con los ritmos. Se ve que Eva, por ejemplo, está muy cómoda en el peloteo de fondo, juega muy duro y que este cambio de alturas y de ritmos, pues lo que decías antes, ¿no? Que le puede estar haciendo estar un poquito más incómoda, puede que sea. Sí, sobre todo es algo que está utilizando muy bien, teniendo en cuenta que quizás Eva tiene un plus de velocidad en la bola con respecto a ella, y yo creo que Ainara está haciendo un tenis muy inteligente y que de momento le está dando resultado, y ahora saca para ponerse 5-4 por delante. El error no forzado, intentaba ahora Eva ser más agresiva con ese segundo saque y se le escapa a la derecha por unos centímetros. Se quedó a 3/4 de pista y ahí es muy difícil siempre. Es cuando te dicen te quedas en tierra de nadie, ¿no? Y le pasó en este caso a Eva. De todas maneras, muy buena defensa de Ainara, que un revés cortado paralelo estupendo. Psicológico ahora 30 nada. Y que cuando estás aquí inevitablemente piensas en que si te pones 5-4 vas a tener que pelear ya por un tiebreak, ¿verdad, Hugo? Y sobre todo para Eva también es un golpe, ¿no? Ha estado por delante todo el partido. Ainara, si se pone ahora 5-4 moralmente es un acierto y una pequeña victoria moral en esta final para ella. Muy bien ahora Eva, muy agresiva desde el primer golpe, intentando llevar el punto.
Bueno, pues 30 nada, ahora se pone 30-15 Ainara con su saque. Tuvo la oportunidad Ceba también de ponerse por delante con el suyo, finalmente 4-4. Y este juego que es muy importante, o también el desgaste, ¿no? Que veíamos en los resultados anteriores, que Eva tuvo una semifinal muy dura con Ana Nova, que fue al tercero, ¿no? Pero también con resultados, fíjate que quedó con Ana Nova 6-0, 1-6, 6-3. Resultados así curiosos, ¿verdad? Los que vemos a veces. Sí, muchas veces cuando ganas el primer set tienes ese momento de relajación, ¿no? De que crees que el trabajo ya está hecho y si tu rival sube el nivel se te puede escapar el set muy rápido y así ha sido, ¿no? En este caso Ana jugó también un partido muy duro, se lo puso muy difícil, pero bueno, en el tercer set Eva consiguió reponerse y aquí la tenemos hoy en la final. Bueno, hay que decir también que esta es una reedición de la final del 2019, que en este caso había caído para Eva, si no me equivoco, 6-3, 6-1. Y por lo que vemos en este partido, que ya 4-4, más ajustado ya está, Hugo. Sí, claro, para Eva es un poco un estrés, ¿no? Mental. Sabes que juegas una final que ya has ganado el año pasado, que a priori tu rival no tiene nada que perder y sin embargo tú tienes que igualar o incluso mejorar, ¿no? Ese resultado. Para Ainara todo lo contrario. Partido en el que a priori no es favorita, en el que simplemente puede hacerlo bien y así lo está haciendo. Y estamos viendo una final yo creo que estupenda y muy igualada. Bueno, vemos aquí a gente que también opina en Facebook, que están restando pues muy atrás. Bueno, además invitamos también a que dejéis vuestros comentarios de ánimo, porque cuando acaben los partidos también trataremos de hablar un poquito con ellas y ellos cuando acaben y trasladarles estos ánimos, ¿no? Para que sientan el cariño también desde la distancia, Hugo. Sí, bueno, es una pista rápida, las bolas en este club vuelan mucho, van muy rápidas, con lo cual a veces el dar un pasito atrás les permite a los jugadores también impactar a la bola en el punto dulce, ¿no? Muy inteligente ahora Ainara, sabe que va a estar jugando con un poquito de ansiedad y le está haciendo dudar. Se pone por delante 5-4 Ainara por primera vez en todo el partido por delante y veremos a ver si Eva es capaz ahora de sacar su saque. Bueno, Hugo, no sé en qué edades soléis trabajar más pues a nivel becas deportivas, pero también tengo entendido que pues estas edades, precisamente en cadete, suelen ser donde empezáis a trabajar, ¿no? Con los chicos, donde pueden estar empezando a tener más claro si se quieren o no se quieren ir, ¿no? Y lo que suelo yo comentarle a mucha gente, que siempre lo más importante en el tema de las becas también es que se quieran ir ellos, ¿no? Sí, es verdad que lo ideal del proceso es empezarlo en estas edades, cuando están en su último año de cadete, van a comenzar quizás primero bachillerato, porque el proceso requiere una preparación exhaustiva tanto en la parte de sus estudios, que es importantísimo, como en la parte de los exámenes de inglés y también para establecer un calendario de torneos y competiciones, ¿no? Y como bien decías, Pablo, si un jugador o una jugadora quiere dar el paso de irse a estudiar a una universidad americana, es importante que sean ellos los que lo tienen claro y quieran tomar la decisión, ¿no? Al final aquella experiencia puede ser muy bonita, muy gratificante, pero es una experiencia en la que estás un poco lejos de tu casa, lejos de tu familia y por lo tanto tienes que irte con las ganas y estar dispuesto a trabajar y a sacrificarte. Hugo, ¿cuándo crees tú realmente que un jugador tiene también la capacidad de decisión de decir, vale, pues aquí es cuando yo decido de irme? ¿Crees que hay un momento o es totalmente aleatorio? Incluso creo que hay casos en los que se deciden pero después también se echan atrás. Hay todo un mundo, ¿no?, de experiencias que tendréis. Sí, o sea, hay chicos que lo tienen muy claro a lo mejor con 16 años, como puede ser el caso de Eva, que creo que ya está trabajando en este proceso. Y yo os pongo mi caso, ¿no? Yo hasta los 19 años no tomé la decisión. Entonces también depende mucho de la madurez de los jugadores, ¿no? Normalmente además es verdad que las chicas maduran un poquito antes que nosotros y suelen tener las cosas más claras. Pero no sabría decirte exactamente si hay un momento perfecto o exacto en la vida de los jugadores para tomar esta decisión. Bueno, luego hablaremos también en las finales masculinas de absoluto.
esos jugadores que juegan a la tarde también con experiencias en Estados Unidos. Y aquí seguimos con esta final cadete entre Ainara Begal y Eva Álvarez, que ahora se puso, recordemos, 5-4 por primera vez. Ainara Begal por delante. Y que a ver qué pasa, porque Hugo, si este juego cae para Ainara, se le va a complicar también mucho el partido a Eva. Sí, Ainara ahora ha dado un pasito atrás, la vemos metiendo la bola más profunda y jugando largo y dejando que sea Eva quien lleve el ritmo del punto, ¿no? Y a Eva se le nota con un poquito de ansiedad, está intentando acabar los puntos muy pronto y la ansiedad no suele ser una buena amiga en el tenis. Que hemos esta doble falta, un poco también derivado de eso que acabas de comentar, Hugo. Bueno, evidentemente vimos muchos partidos, pero llegar a un tercer set en esta final, a Eva incluso a lo mejor puede tener en la cabeza que juega otra final a la tarde y puede ser determinante también, ¿no? Sí, seguro que en algún momento se le pasa por la cabeza y bueno, puede hacer que le entren esas prisas, aunque es cierto que tiene mucho tenis. Es una jugadora capaz de subir el ritmo y acelerar con mucha facilidad. Y eso también puede ser un factor muy positivo si consigue reponerse en este juego y sacarlo adelante. Está metiendo todo Ainara, ¿eh? Sí, está siendo un partido muy intenso, ¿no? Está obligando a Eva a pensar mucho en cada momento dónde debe dirigir y jugar la bola. Y de momento le está dando muy buenos frutos esta estrategia. Pues bola de set para Ainara. Se toma su tiempo. Resto muy largo de Ainara. Lástima ese punto. Hemos visto como las dos jugadoras han dado un paso atrás y han jugado un punto mucho más largo, también fruto de los nervios, ¿no? Para Ainara bola de set a favor, para Eva en contra. Y un golpe de suerte aquí para Eva. Tenía Ainara una bola muy cómoda para cerrar el set y se ha topado con la cinta. Punto más importante el de ahora, ¿verdad? Porque cuidado que no es lo mismo, ¿no? Ahora mismo llevarse el set que ponerse juice. Muy importante este punto, vamos a ver qué pasa. Buen primer saque. Y se le queda. Muy buen punto a Ainara. En este caso Eva ha cedido un poquito Por 6 juegos a 4. Ha cedido un poquito la iniciativa del punto y Ainara ha dominado con su derecha, moviendo a Eva de lado a lado y se lleva este primer set contra pronóstico por un marcador 6-4. Lo comentábamos al principio, ¿no? que en las finales el papel de favorito, el favorito en este caso, desaparece. Ainara ha peleado muy bien puntos y se lleva este primer set, yo creo que de forma merecida, por 6-4. Bueno, pues aprovechamos este cambio, precisamente el usuario Rafael Garea,
que nos dice aquí en Facebook que en Estados Unidos, Hugo, tú sabes de esto, la ventaja que tienes es que puedes combinar estudios de tenis y con el tenis, ¿no? Estudios con el tenis, que en España esto no es posible. Bueno, supongo que esto formará parte un poco de vuestro discurso incluso, pero bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esto? Cuéntanos un poco las experiencias que tenéis en este aspecto. Bueno, totalmente. Yo lo viví en primera persona después de una época junior en la que tuve suerte de jugar torneos por ahí, fuera de España. Decidí empezar la universidad en España, en Santiago de Compostela, y rápidamente en el primer cuatrimestre me di cuenta de que era imposible seguir acudiendo a clases y entrenar al ritmo al que yo lo venía haciendo. Y ahí fue cuando tomé la decisión, ¿no?, de irme a Estados Unidos y bueno, al llegar allí sí que te das cuenta de que realmente te dan esa facilidad. No te obligan a elegir entre estudiar, entre entrenar y competir, sino que te dejan hacer las dos cosas al mismo tiempo y dándole la misma importancia a ambas, ¿no? Nunca va a tener el tenis más importancia que el aspecto académico, pero tampoco lo va a ser menos. Entonces, para aquellos jugadores y jugadoras que quieren seguir con su estilo de vida, ¿no?, de deportista, de seguir incluso intentando ser profesionales, puede ser una salida muy válida. Bueno, pues Hugo, nosotros estamos encantados de tenerte aquí en los comentarios, pero bueno, siéntete libre si en algún momento tienes que hacer alguna cosa, porque bueno, además estamos empezando a ver también entrenadores llegar, entrenadores llegar por aquí. No sé si ves alguna cara conocida, Hugo, tú jugaste mucho contra la gente que se acerca por aquí, ¿verdad? Pues mira, tenemos aquí al entrenador de Eva, Robert, que ha sido además campeón gallego absoluto en numerosas ocasiones y que bueno, yo creo que es una de las grandes raquetas, ¿no?, del tenis gallego de la última, me atrevería a decir, de la última década, y sin duda que para Eva yo creo que es un gran apoyo y un gran entrenador. También acabamos de ver que llegaba muy bien ahora Eva. Sí, es probable que veamos ahora una Eva bastante más agresiva en los primeros juegos, intentando acortar el partido, quizás por lo que tú comentabas antes, que en mente puede tener que tiene otra final esta tarde contra Uxía, y es una estrategia que bueno, puede ser acertada y también un poquito arriesgada. Es que veías ahí a más caras conocidas llegar, creo que también estaba por aquí Dani Otero y Manu Acuña, me pareció verlos por ahí, ¿no? A ver si después nos acompañan y seguimos liando a gente para los comentarios. Sí, Dani y Manu, que yo creo que vienen por parte de Ander, que va a jugar la final cadete masculina a continuación. Pues efectivamente, para los que estéis llegando ahora a las emisiones, que sepáis que esto no acaba. Después te voy a hacer una pregunta que deja aquí un usuario en Facebook que me hace gracia. Pero que vemos que después, bueno, vamos a seguir con la cadete masculina, que recordamos va a ser una final entre Dani García y Ander Tarrio, y por la tarde continuaremos con las absolutas. Empezaremos una nueva emisión en cada partido, por lo que tendréis que volver a entrar, pero bueno, que será a continuación, dejando un espacio en el medio, en este esfuerzo que está haciendo también la federación por centrarnos los partidos en una pista central. Y que en este caso, pues para los que llegarais ahora, estamos viendo esta entre Ainara Begal y Eva Álvarez, que, pues como decía Hugo, la número 1 cedió el primer set 6-4, que cayó del lado de Ainara. Se le queda esta bola a Ainara, que se había ganó 2 puntos seguidos. Hablaba Hugo en el primer resto de Eva, justamente tiró por una vía agresiva, ¿no?, de intentar acabar los puntos rápido. Pero yo creo que con estos cambios de ritmo que tan bien le fueron a Ainara en el primer set, a lo mejor pues sigue defendiéndose, ¿no?, incluso dejando bolas más flojas, pero que no le va a ser fácil tampoco acabar los puntos rápido a Eva, ¿no? No, ni mucho menos. Y además ahora Ainara también está subiendo un poquito el ritmo con su derecha y esto está obligando a Eva a no pegarle siempre en parado, en el sitio, y a estar más incómoda. Muy buen saque ahora. Esta se le va larga. Un poquito de frente y también el cuerpo para atrás.
Y llega la primera bola de break del segundo set para Eva. Pues empieza este segundo set como empezó el primero, ¿no? Juego. Sí, creo que es un juego muy diferente en cuanto al ritmo de bola y intensidad por parte de ambas jugadoras, pero se repite la dinámica. Eva empieza rompiendo el saque en el inicio del segundo set y veremos ahora al saque si es capaz de cerrar esa ventaja y ponerse 2-0. Pues mira, Hugo, tenemos aquí una preguntita en Facebook para ti, a ver si la podemos chequear. Que nos preguntan si jugaste alguna vez con raquetas de madera. La verdad es que no, nunca tuve el placer de jugar con una raqueta de madera al uso. Sí que es cierto que tuve la suerte el día de mi boda de que mis compañeros de tenis me aparecieron con muchas raquetas de madera, pero no tuve la suerte de jugar con una. Bueno, los que nos preguntáis sobre la final cadete masculina... Por cierto, soy viejo, pero aún no tanto, ¿eh? Bueno, hablábamos, Hugo, de que 2003 tu final cadete, la gente puede echar cuentas, ¿eh? Más o menos, Sí. Si cadete fue en 2003, es muy fácil echar la cuenta. Un par de... Bueno, pues seguimos con esta emisión online 15 iguales. Muy bien, ahora Ainara golpea este revés paralelo ganador, muy cerca de la línea. Otra doble falta de Eva. Creo que está ahora un poquito nerviosa, que se le ha escapado ese primer set. Y un reflejo, ¿no? Un reflejo del primer set también. Y que la estrategia un poco que estaba siguiendo Eva de acabar rápido los puntos, pero que en el saque igualmente consiste también en meter estos primeros, ¿verdad, Hugo? Sí, además es lo que te va a permitir empezar a dominar el punto y al final que seas capaz de llevar esa iniciativa, ¿no? Y en una pista rápida como esta pista del Mercantil de Vigo es muy importante. Ahí volví a intentar con esta bola profunda. Ainara, que ya vimos bastantes de ellas en el primer set, pero que en este caso le fue larga. Buscaba ahora Ainara esa dejada y comete el error no forzado y Eva iguala este juego en Jus. Con ese 40-15 sí que parece que a nivel de ritmo y sobre todo de el punto de impacto de la bola, Eva tiene ese puntito más de velocidad de bola, ¿no? Ainara pues también le vino muy bien en el primer set por los cambios de ritmo, pero sí que vemos que la velocidad de bola de Eva cuando le pega la echa a Ainara muy para atrás, ¿no? Sí, tiene ese plus, ¿no? Que es capaz de con las muñecas meterse muy encima de la bola y acelerarla,
Y la verdad que la estrategia de Ainara en el primer set le dio muy buenos resultados. Y ahora se la ve un poquito con más ganas de intentar ella también llevar el punto y ser más agresiva. Clásicos del tenis, Hugo. 40-15 te pones juice, ventaja para el otro, ¿eh? Bueno, yo creo que todos los que jugamos al tenis sabemos lo difícil que es mentalmente estar cada punto concentrado, ¿no? Y es muy, muy complicado. Cuando vienes también de un primer set abajo, muchas veces la cabeza está aún pensando en qué hice mal en ese set y tienes 2 o 3 juegos donde no estás 100% metido en lo que estás haciendo en este momento. Y se le devuelve el break a Ainara. 1 iguales en este segundo set de la final del Campeonato Gallego Cadete Femenino que estamos viendo con Pablo Cacheda en el Casino Mercantil de Vigo. Vimos, Hugo, que en el primer set sí que estaba forzando más al revés. Ahora vemos a Eva que ya le pegaba 4 o 5 bolas cruzadas sobre la derecha de Ainara. Y bueno, fue en esta subida un poco cortada que no acabó de subir bien. Pero ¿a qué crees que se debe un poco? ¿Es un cambio de estrategia forzado también? Porque al final lo que tú dices, ¿no? Buscas explicaciones rápidas y dices cambio, sigo por donde voy. A veces incluso no hay que cambiar, hay que seguir hasta que encuentres la confianza en tus golpes, ¿no? Sí, yo creo que Eva ahora está cambiando un poquito su juego y quizás eso, si lo sumamos a estos nervios, le puede estar afectando, ¿no? Pero bueno, como vemos, ya está otra vez dirigiendo con su derecha, moviendo a Ainara de lado a lado y de momento se lleva el punto y 0-15. La mañana del Mercantil que se está poniendo fresquita, ¿no? Antes yo creo que en la pista tiene otra sensación. Aquí estamos a la sombrita. Yo lo agradezco. Llevo, yo creo que 20 días pasando calor hasta de noche, con lo cual estoy encantado. Ahora, seguro que en la pista están notando un poquito más el calor. Muy bien, ahora Ainara. Acelerando con su derecha y moviendo a Eva. Vemos también por aquí que ya ha llegado Pepe Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis. Seguro que lo tendremos después con nosotros y nos hablará un poco también de la dificultad de haber organizado pues 4 torneos, ¿no? de golpe, porque esto recordamos que generalmente pues se mezclan 2 o para pues alternar sedes, ¿no? En este caso también esto se está disputando el Mercantil de Vigo, pero el Náutico de Vigo acogía ciertos partidos, pero 4 de golpe pues no es normal, ¿no? No, y la verdad que también hemos tenido la suerte que el tiempo ha acompañado muy bien, ¿no? Lo cual ha facilitado que se pudiesen sacar todas las jornadas, que se pudiesen disputar todos los partidos y que hoy tengamos este día tan maravilloso para ver las finales. Se quedó a Eva de todos modos más tranquila en el sentido de controlar, ¿no? Parece que controla más los nervios también. No es que se la vea impasible tampoco, ha tenido bolas de fallarlas y expresarse, pero la vemos incluso menos expresiva también. Me gusta mucho analizar el comportamiento gestual de los jugadores, Hugo. No sé si lo ves tú también. Yo creo que Eva confía mucho en sus golpes y al final eso se traslada en la forma de estar en la pista, ¿no? Ahora veo un poquito más acelerada a Ainara, quizás también por esos nervios, ¿no? Esa ilusión de haber ganado ya el primer set, de verse más cerca de ganar este campeonato gallego y está intentando, o ha variado un poco su juego con respecto al primer set, ¿no? Está ahora jugando más agresiva y Eva que se coloca un 15-40 para romper este saque en el tercer juego del segundo set.
Pues juego de restadores. Aquí estamos viendo ya oportunidad de Eva de romper el saque. Nada. Pierde la primera bola de break. En este resto que le venía a la derecha, pero se escoró quizás para darle de revés y se comió un poquito la bola, ¿no? Sí, también fue un buen primer-segundo saque por parte de Ainara, dándole ese efecto entrecortado y listado que hace que te incomodes, ¿no? Y que tengas que caminar muy bien para impactar la bola. Se queda ese revés corto y Eva, que vuelve a romper el saque, se pone 2-1 y toma la iniciativa en este segundo set. Bueno, Hugo, así hablando un poco en general del tenis, tú que también fuiste entrenador y hablábamos antes del aspecto educacional, ¿no? del tenis como respecto a la madurez de los jugadores. También es muy importante el jugador de tenis que decide cuándo quiere jugar y cuándo no, ¿no? Yo recuerdo que hay jugadores, por ejemplo, que ya deciden dejar el tenis de un día para otro, o gente que cuando está el fútbol por el medio, la eterna lucha de el deporte colectivo versus el deporte individual, gente talentosa incluso del tenis que lo dejó cuando prometía mucho porque quería un deporte colectivo. Sigue siendo esto también algo que sigue pasando ahora mismo en el tenis. El chaval que no acaba de centrarse en el tenis porque exige demasiado, ¿o qué? Yo creo que sí, ¿no? Y aquí rompo una lanza a favor de los entrenadores y creo que los padres muchas veces deberían dejar a los entrenadores quizás trabajar más tranquilos con los chicos y en esta etapa formativa, ¿no? que es tan importante. El tenis es un deporte individual y Andrea Agassi en su libro lo dice muy bien, ¿no? Es muy egoísta. Es un deporte en el que cuando tú entras a la pista a competir estás tú solo, tu entrenador en teoría no puede decirte absolutamente nada y tú con tu rival tampoco puedes hablar. Entonces gestionar todas estas emociones muchas veces en una etapa formativa entre los 12 y los 17 años es muy complicado, ¿no? Y si a eso le sumamos pues presiones que podemos sentir o pueden sentir los jugadores en este caso, pues lo hace difícil. Y ahí yo creo que bueno, los entrenadores hacen una labor increíble, en este caso los que conocemos en Galicia o los que conozco o que podemos mencionar de los que están hoy aquí, creo que son un claro ejemplo de cómo se involucran también con los jugadores y que para nosotros como jugadores el tener un entrenador detrás que esté pendiente de nosotros ayudándonos, no solo como entrenador dentro de la pista, es algo fundamental. Hablamos también varias ocasiones en otros partidos de la importancia también de autogestionarte, ¿no? De el famoso coaching del que hablan, que en categorías femeninas y masculinas cambia, incluso en Estados Unidos es de otra manera. ¿Cuál es tu opinión sobre el coaching, Hugo? ¿Un poco, nada o el coaching, para el que no lo sepa, es decirle instrucciones a los jugadores? Es que es curioso, yo creo que es el único deporte donde hasta hace relativamente muy poco tiempo no había nada de coaching, ¿no? Yo creo que el coaching es bueno porque al final lo que va a influir es en que haya mejor espectáculo y se vean probablemente partidos más reñidos y más competidos. Mencionabas antes Estados Unidos, sí que es verdad que en el deporte universitario el coaching está totalmente permitido en todo momento y aquí en las competiciones regionales también, por ejemplo en los campeonatos gallegos por equipos se permite que tengas un entrenador en la pista, ¿no? Sin embargo, en la USTA, que es por así decirlo, el circuito juvenil un poco de Estados Unidos, no está permitido. Es un poco, a veces uno se pierde, ¿no? De cuándo está permitido y cuándo no el coaching, y no atiende tanto a los perfiles de los jugadores, sino también a las edades o a lo que sea. Pero hay esa lucha un poquito, ¿no? Entre los que están a favor y en contra. Yo la detecto. Sí, luego también estamos viendo que en la agüita pues se está permitiendo el coaching, ¿no? Desde hace unos años y sin embargo en la ATP no se permite. Bueno, ¿a qué se debe esta diferencia? Quizás habitualmente es algo más que tiene que ver con la competición individual y la colectiva. En
la colectiva se permite mucho más. Si nos fijamos en la Copa Federación y la Copa Davis, era habitual, ¿no?, ver a los entrenadores con los jugadores en todo momento. Y sin embargo en los torneos individuales parece que hay tiene que existir ese silencio y es un tabú, ¿no?, en todo momento. El resto ahí otra vez golpeó incluso un poquito separada, ¿no?, del cuerpo. Veíamos ahí esa raqueta con la mano extendida. Sí, impacta muy bien la bola Ainara. Señala muy bien la bola siempre con la mano izquierda para ver ese punto dulce de impacto. Y ahora buscaba un resto largo para empezar a dominar el punto y se le escapó por unos centímetros. Muy bien ahora, muy agresiva con la derecha. Bien cómo se escoró ahí, dominando el punto. Y de nuevo un momento muy importante del juego con este 30 iguales. Fíjate otra vez en una situación de 30 iguales y volvió a fallar hacer esta doble falta Eva cuando se podía poner 3-1. Yo creo que igual se le está pasando por la cabeza la cantidad de opciones, ¿no?, que tuvo para ponerse ese jueguito por delante de una ventaja de 2. Y vamos a ver si se repone o si es Ainara la que se lleva este juego. Se le quedó a Ainara. Sí, y momento importante. Ahora Eva muy bien salvando esa bola de break. Y veremos si tiene opción ahora de ponerse 3-1. Recuperó esta doble falta que había hecho para ponerse juice. Vemos que golpeó, llegó saltando un poquito, no tenía los dos pies parados en el suelo y eso hizo que la bola se le quedara en la red. Pues ventaja para 2-2 para igualar este juego para Ainara Begal en este segundo set. La dejó caer ahí, en este caso Eva, que buscaba dominar con su derecha, y Ainara que iguala a 2 en este segundo set y sacar ahora para ponerse 3-2 por delante. Volvió a tener Eva una opción de ponerse 3-1 y no pudo ser, 2-2. Sí. Llevaban varios intentos de ponerse por delante y parece que se le escapa esa última bola, ¿verdad? Sí, no termina ninguna de imponerse. Es cierto que hemos ido todo el primer set muy igualado desde el inicio hasta el final, y en este segundo set parece que vamos con la misma dinámica. También es cierto que mentalmente esto va mermando un poquito la moral, ¿no? Si en todo momento sacas para ponerte por delante y no lo vas consiguiendo, al final es una losa que vas a tener ahí, ¿no? Precioso el punto ahora por parte de las dos. Muy bien Eva abriendo pista con su derecha y cerrando con esta volea que le permite ponerse 0-15. Escuchábamos a la propia Ainara reconociendo la calidad en esa subida. Cuento con los dedos de una mano los puntos acabados en la volea Hugo, que igual no es tan habitual en estas categorías, pero que cuando subieron acabaron perfecto, ¿verdad? Sí, normalmente a estas edades no es tan habitual verlo, ¿no? Jugadores que suban mucho a cerrar los puntos en la red,
Y en este caso estamos viendo una final donde los golpes de fondo de pista están siendo la tendencia. Muy bien ahora Ainara, abriendo pista, moviendo a Eva. Y la verdad que están subiendo las jugadoras el nivel en este segundo set y estamos viendo un ritmo de bola bastante elevado. Bueno, seguimos viendo aquí que nos seguís sumando espectadores y pues eso, seguimos animándoos a los que acabáis de llegar a dejarnos vuestros ánimos para las jugadoras en este caso, e invitaros también a que nos acompañéis durante toda esta jornada, que a continuación se disputará el cadete masculino y el absoluto masculino y femenino por la tarde. En este caso, en el absoluto femenino, Aresta. Estupenda dejada ahora de Eva. Muy bien, que le dio ese retroceso que hizo que Ainara no llegase. Esa final, la absoluta femenina, hubo que recordamos, ¿no? Para los que no estuvieran, que también tendremos a una de estas dos finalistas, a Eva, jugándola contra Uxía Martínez. Es un día duro para Eva, sin duda. Sí, Uxía además como vigente campeona, bueno, es una jugadora que nunca da una bola por perdida. Da gusto verla entrar y seguro que para Eva también es una motivación, ¿no? Porque Eva no tiene nada, absolutamente nada que perder en esa final. Va a poder jugar muy tranquila y estoy seguro que veremos un partido muy disputado. Y otra vez con ese intento de resto directo se le fue, intentaba escorarse en el lado del resto de revés para pegar la paralela, pero quizás pues giró demasiado el cuerpo y se le fue un poquito, ¿no? Una buena idea de todas formas. Sí, tiene que buscar cosas diferentes, ¿no, Eva? Ahora está de nuevo intentando acelerar bastante los golpes, subiéndose encima de la bola, tanto en la derecha como en el revés. Y tiene que dar un pasito adelante si quiere llevarse este segundo set. De revés paralelo que se le quedó en la red y que cerquita lo ve, ¿verdad? Ainara es como que también ve la oportunidad de ponerse por delante, y recordemos que además en el anterior set, no pudo esperar más porque se puso 5-4 por primera vez con el 5-4 por delante. Y bueno, parece que quiere ponerse antes por delante que en el anterior set, ¿verdad? Sí, se lamenta ahora porque sabe que era una muy buena oportunidad. Tenía a su rival desplazada, había jugado muy largo todas las bolas del punto y lamentaba ese error. Pues tónica habitual, Hugo. 3-2, ya lo vimos en el anterior. Se pone por delante Eva Álvarez y a ver qué pasa en este juego. Sí. Este segundo set, si no me equivoco, hemos visto 5 breaks consecutivos, lo cual también dice la dificultad en una final, ¿no? De cerrar tu saque y de acomodarte. Bueno, Hugo, pues aprovechamos para preguntarte. Bueno, tenemos aquí un poquito de interferencia. Estamos viendo que bueno, que nos comentas, ¿no? Que la gente está viendo el partido, que bueno, que como comentamos se puede seguir por Facebook y por YouTube. Estabas enseñándome ahí una foto de la gente viéndola en las pantallas de las teles, ¿no? Que bueno, qué pasada, ¿no? Poder también disfrutar desde casa de estos torneos, ¿no? Antes lo comentábamos, que quien nos diera, ¿no? Nuestra época,
Ya no solo que nos vean en directo, sino que al llegar a casa el partido va a estar inmediatamente subido. O sea que incluso a nivel de entrenadores pues puede ser algo muy interesante para ver cómo gestionar los tiempos en un partido, ¿no? Sí, la verdad que a mí me hubiese encantado, ¿no?, tener esos recuerdos, o ahora mismo tener ese recuerdo de la final del Campeonato Gallego Cadete que jugué en su día, sería algo increíble. Y ya no solo a nivel táctico, ¿no?, para analizar con los entrenadores, sino, bueno, porque son cosas que con el paso de los años le das mucho más valor del que le puedes dar en su momento, y que sin duda son recuerdos para toda la vida. Y nos escribía ahora el jugador que disputará la final esta tarde, el absoluto masculino, Pedro Cenarro, que lo tenemos ahí enganchado a la televisión viendo el partido de Eva y de Ainara, y le mandamos desde aquí un abrazo enorme. Será muy especial comentarle el partido a Pedro, que ya comentaremos luego porque tengo alguna anécdotilla que creo que ayer fue un día muy especial para él. y bueno, por el equipo al que sigue, luego lo comentaremos. Pero seguimos con esta final del cadete femenino, Hugo. ¿Cuál es un poco? Porque aparte me consta que te vamos a tener que despedir dentro de poquito, y no porque nosotros queramos, claro. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu resumen y un poco el pronóstico? A lo mejor fallas, pero de lo que va a pasar. Pues el resumen es que creo que el papel de favorito no es bueno en este caso para Eva, que le está costando un poquito, ¿no?, asumir ese rol. Creo que Ainara está jugando muy bien, variando muchísimo las alturas, acelerando, cortando, subiéndole las bolas, y Eva está un poco incómoda. Y yo creo que este partido se va a decidir por pequeños detalles en este segundo set. Creo que si Eva consigue ganar el segundo set, probablemente el tercer set lo tendrá muy de cara. Pero estos pequeños detalles en el final del segundo set pueden hacer que caiga el partido del lado de Ainara, y que por lo tanto se dé la sorpresa. Fíjate cómo Eva ahora volvía a ganar la red, ¿verdad? Dio ese pasito adelante, subió con confianza, y con esta volea de revés se puso 30-15. Se escapa ahora el resto, 40-15. Momento muy importante ahora para las dos jugadoras, ¿no? Eva puede conseguir dar ese paso adelante, ponerse 4-2 y distanciarse un poco. Y Ainara tiene que intentar conseguir que esto no suceda y mantener el 3-3. Muy bien ese passing de revés. Vaya bola, ¿eh? Sí. Ahí no es que haya sido una mala subida por parte de Eva, pero bueno, ha hecho un golpe ganador, en este caso Ainara, en carrera, increíble. Pues ojo, porque Eva se puede poner 4-2, dejaría muy encarrilado este set, que recordamos que acabamos de ver, como decía Hugo antes, 5 breaks. Vemos como los nervios otra vez juegan ese pequeño factor, y Eva hace esta doble falta que iguala el juego. Mientras sopla ahora un poquito el viento, no sé cuál es está ahora mismo. Bueno, el viento es mínimo. Yo creo que las jugadoras ahora mismo no están notando prácticamente nada. Aunque sí que es cierto que cuando el viento aprieta un poco en el tenis se nota muchísimo y hace que los jugadores estén muy incómodos. Fíjate, Hugo, con una ventaja de 40-15 otra vez, ¿no? Cantidad de cosas que se deben de pasar por la cabeza, con posibilidad de ponerte 4-2. No te das cuenta y estás con Jus para ponerte 3-3. Sí, fíjate que fue 40-15, Eva subió a la red y le hicieron un passing que pegó en la línea. O sea, volvemos a hablar de esos pequeños detalles que hacen que un partido al final pueda caer de un lado o de otro, ¿no? Y ahora Ainara, que se coloca con bola de break. Ventaja para Ainara, que puede ponerse 3-3 en este segundo set. Y se le queda. Sí, golpeó, intentó ser muy agresiva y estaba lejos, bueno, un pelín lejos de la línea de fondo. Hay que venir un poquito más por abajo a la bola para salvar esta red, ¿no?
Qué fuerte está siendo Ainara para levantar esas bolas con tanta defensa. No dar un punto tampoco por perdido y tenerlo para 4-2 abajo y ahí está, peleando todo, ¿eh? Sí, tiene mucho mérito, ¿no? A nivel emocional, a nivel estrés, verte constantemente un pelín por debajo en el marcador y estar peleando cada punto dice mucho de ella. Pues del posible 4-2 pasamos a 3-3 y ahora sí que empieza ganando su saque. 15-nada, la número 2 de este cuadro del cadete femenino. Esta final entre las dos favoritas a priori sobre el papel, número 1 Eva Álvarez y número 2 Ainara Begal, en estas instalaciones del Mercantil de Vigo. Muy bien ahora Eva, muy agresiva con esa derecha sobre el segundo saque de Ainara, e igual a 15. Hostia, séptimo juego de la final. Bueno, pues 15 iguales, 3-3, 6-4, recordemos, el primero cayó del lado de Ainara Begal. Esta se le fue del lado del paralelo. O sea, aquí a los chavales del club. Que bueno, es una novedad todo esto y alguno nos decía por ahí que tenía algunos amigos viéndolo online. Sí, hombre, a veces es verdad que es una gran ventaja, ¿no? Poder ver este partido online, pero también es una pena, yo creo, para las jugadoras el perder esa oportunidad de que bueno, incluso sus familiares, ¿no? Sus amigos puedan venir a verlas disputar esta final. De nuevo Eva se coloca con doble bola de break. A ver si no tiene el recuerdo de las anteriores, ¿no? Que siempre están ahí un poco los fantasmas, pero a lo mejor no tanto en estas edades, ¿no? Bueno, al final cada juego se están tanteando, ¿no? De tú a tú. Entonces también eso yo creo que para ellas es positivo, que se ven capaces sin lugar a duda de romper el saque de su rival. Pena porque, cuidado, que si mete esa bola agresiva, psicológicamente pues también daría un golpecillo a Ainara, pero sigue poniéndose por debajo, no parece que no se da puesto por encima a Ainara. Vamos a ver si no pasa lo del anterior, que justamente esperó hasta el siguiente juego para ponerse. Bueno, Hugo, no sé si te tenemos que despedir o si puedes quedarte un poco más con nosotros, o sea que a tu aire, ¿eh? Voy a quedarme este próximo cambio y por desgracia sí que tendré que dejaros. La verdad que es muy entretenido estar aquí hoy con vosotros. Bueno, igualmente, por si por cualquier cosa te tuvieras que ir de repente, te agradecemos también haber estado con nosotros. Recordamos este streaming cadete, que bueno, pues también es posible gracias a vuestro apoyo y que bueno, pues ya no solo incluso en cuanto a este torneo, también sabemos que estáis muy implicados con lo que es el tenis gallego y que aunque estáis en Madrid, ¿verdad? Tenéis sede en Madrid, pues trabajáis un poco por toda España, o sea que bueno, estuvisteis también patrocinando torneos Marca en su día, o sea que tenéis también presencia en los torneos, ¿no? Bueno, desde un primer momento intentamos, yo personalmente intento devolver al tenis todo lo que me ha dado, ¿no? Y siempre que sea poder ayudar a los chicos y a las chicas a que se sigan haciendo torneos o a que tengan algún tipo de premio, pues bueno, por mi parte es un placer y más hacerlo en la Federación Gallega, que ha sido mi casa desde pequeñito. Bueno, pues seguimos con este partido que sí, el segundo set parece que podría ir a un tercero. Habrá que ver si Eva Álvarez saca provecho de esta ventaja que acaba de coger 4-3, pero recordemos que en el primer set, con este mismo resultado, pues Ainara fue capaz de ponerse 5-4 y acabar llevándose el set.
Sí, ahora es un momento muy importante, ¿no? Para las dos jugadoras. Si Ainara consigue igualar, tendrá luego un juego donde los nervios pueden ser un gran enemigo para Eva. Y si Eva consigue dar ese paso adelante y materializar ese break, pues dará un paso muy grande para hacerse con el segundo set. Se quedó a medias, ¿eh? Sí, se quedó un poquito, había pegado muy bien el saque y la derecha. También es cierto que Ainara tira un passing abajo a los pies muy bueno y se coloca con este 0-15. Fíjate otra vez, Hugo, Eva intentando pues pegarle, pero fíjate que Ainara se la devolvía un poquito más profunda, le obligaba a Eva a dar 2 pasitos para atrás, volver a intentarlo y en esta última que intentó pegarle con todo se le fue un poco, ¿eh? Sí, muy inteligente Ainara. Yo creo que está volviendo a lo que le funcionó muy bien en el primer set. Y ahora vemos también Eva está un poquito acelerada, ha intentado ese primer saque muy rápido, sin apenas tiempo entre los puntos. Y ahora los nervios son un factor a tener muy en cuenta. Se lamenta ahora Ainara de esa bola, el juez sí ya la cantó buena. Y creo, Pablo, que no tenemos aquí el ojo de halcón, ¿no? No, fíjate que atrás le estaba haciendo jugar, ¿eh? No llegábamos a ver a Ainara en ningún momento, que estaba totalmente pegada a la verja, ¿eh? Sí, Eva está jugando ahora con mucha profundidad, dando mucho peso a su bola de derecha, que bota muchísimo. Pues ojo esta bola. Muy bien ahora Eva. Ahora Eva que iba perdiendo 0-30 y se acaba de poner 30 iguales con esa bola que el juez Alex Soto cantó dentro y qué importante es sobreponerse, ¿verdad? La bola, Sí. aunque no esté dentro o fuera, pues seguir al siguiente punto. Efectivamente, ahora para Ainara mentalmente es un momento complicado, ¿no? Vienes de 0-30, 0-40 para ti, te ves con este 30 iguales y el panorama del juego cambia notablemente. Qué buen punto. Muy bien Ainara, ha peleado muchísimo el punto. Eva la movió de lado a lado, le hizo esa dejada muy bien tirada, pero llegó. Es una jugadora muy rápida Ainara. La verdad que tiene un físico muy bueno, unas condiciones estupendas. Eva tuvo 2 ocasiones de cerrar el punto y parece que en la última pues ya quedó un poco en mitad de pista y esta bola defensiva de Ainara pues al final no pudo meterla Eva, ¿eh? Y Eva que intentaba cerrar el punto con esa derecha que se le escapa y vemos cómo
De nuevo Nos ponemos 4-4. se iguala el partido con este 4-4 en el segundo set y el primer set para Ainara. Bueno, llegamos a uno de los momentos yo creo más difíciles, ¿no?, emocionalmente para ambas jugadoras. Ahora Ainara ve que tiene el torneo muy cerca, Eva ve que lo tiene un poquito más lejos y veremos si la dinámica de los saques que llevamos a lo largo de este segundo set, donde se han roto el saque constantemente, veremos si se mantiene o por el contrario Ainara da un pasito adelante. Es un momento también un poco fácil para intentar venirte arriba y a veces no es lo conveniente, ¿no? Es seguir remando, lo que te ha funcionado, no cambiarlo. Pero bueno, claro, cuando te encuentras a Eva con esa agresividad de nuevo y dices, como no doy un paso adelante, me comen, ¿no? Claro, y a veces incluso cambiar lo que has venido haciendo puede desconcentrar un poco a tu rival, ¿no? Y hacerle pensar en un momento donde pensar demasiado puede ser contraproducente. Muy bien, ahora Ainara cerrando el punto en la volea. Y hemos visto, ¿no?, a lo largo de los dos sets que cada vez que las jugadoras suben a la volea son capaces de cerrar el punto. Pues sí, ya hacía tiempo que no veíamos una bola de subida de Ainara que finalizara voleando y quizás en el mejor momento, porque un momento de confianza donde Eva había hecho un buen punto anterior, muy agresiva, y ahora Ainara ganó otra vez la iniciativa poniéndose 15 iguales. Cuidado. Se pone Ainara con 30-15 y estamos en uno de los momentos, yo creo, más importantes que estamos viviendo en esta final. Pues a ver si no se repite la situación del primer set, en donde precisamente, exactamente como ahora, se puso por delante 5-4 a Ainara. Se le escapa el resto a Eva. Pues tiene la bola para ponerse, Hugo. Tiene la bola para ponerse 5-4 otra vez. Optimiza las ventajas Ainara, ¿eh? Sí, la hemos visto un poquito nerviosa, yo creo, al principio de ese segundo set, pero ahora ha vuelto a estar mucho más tranquila, a pelear cada punto, a hacer pensar a Eva y le está dando muy buen resultado. Muy bien ahora Eva. Ese revés ganador paralelo, metiéndose en la línea de fondo y dominando el punto. Trataba Ainara de defender de nuevo con algo que también le fue durante todo el partido, ¿no? Con esa bola, dejando incluso la iniciativa a Eva por momentos. Y bueno, pues también tiene que pensar que a veces pasa y a veces no, ¿no? A veces funciona y a veces no. Le funciona hasta ahora. Y bola para 5-4, Hugo. Sí, segundo saque de Ainara. Y se le va. Se le escapa esa derecha a Eva, que buscaba la profundidad hacia el lado del revés de Ainara. Y Ainara que se coloca con 6-4 y 5-4 en el segundo set. 5-4 Hugo como el anterior set, hasta aquí. No se había puesto por delante Ainara, de repente llega el 5 y se pone por delante, ¿no? Qué duro, ¿no? Psicológicamente el saber, pues en este caso para Eva, ¿no? que es la misma situación exactamente que en el primer set, ¿no? Sí, ahora a Eva le toca dar un pasito adelante si quiere seguir metida, ¿no?, y tener opciones de ganar esta final. Y bueno, veremos cómo lo hace Ainara también al resto, que lo está gestionando muy bien en estos últimos juegos. Yo creo que estamos viviendo una final muy igualada. Bueno, pues 5-4. Recordamos, vamos a echar aquí un vistacito también a los comentarios que nos dejáis, algunos
Bueno, gracias Olivio, que nos comentas que gracias por emitir los partidos. Y alguno más que por ahí que vemos, vamos a ver si lo leemos. Bueno, Pipo García tenemos aquí de espectador, viejo conocido, Hugo, también José María y de Diamond, que nos dice que buen trabajo. Bueno, viejos conocidos por todos los lados, Hugo, online y offline, ¿eh? Sí, también esto es lo bonito del tenis, ¿no? Que pasan los años y muchas veces te encuentras a tus amigos de toda la vida en los torneos que lleváis jugando juntos toda la vida, y yo creo que eso es algo maravilloso. Bueno, pues 5-4, juego importantísimo este, porque puede caer el partido para un lado o ponerse realmente interesante. Muy bien ahora Eva, un punto estupendo, muy agresiva. Ainara había jugado bolas muy largas y la verdad que muy bien Eva, metiéndose en esa pista y cerrando con esa volea. Estamos viendo en estos inicios a Eva también empezando muy bien los juegos, siempre tiene, ya llevamos vistos varios en los que empieza pegando muy bien, de forma muy agresiva en este primer punto. Y Ainara pues haciendo lo que también le vino, ¿no? Intentando esperar su momento para echarse encima de la bola cuando llegue la ocasión, sin prisa, pero con mucho mérito, porque está peleando durísimo, Hugo. Sí, yo también quería mencionar que Eva a lo largo de esta semana, este es su 9º partido y a la tarde jugará el 10º, yo creo que eso es digno de alabar, ¿no? Físicamente es un esfuerzo muy grande el que está haciendo y creo que está haciendo una muy buena final. Pues hay que se toma su tiempo también para ir a por la bola. Y estos momentos coger aire, pararse a pensar y a respirar es muy importante. Bueno, pues 40 nada para Eva. Si bien decíamos que estaba siendo exactamente igual en el primer set que ahora, acaba de cambiar, porque puede ponerse 5-5 Eva ganando este saque. Sí, además puede hacerlo en blanco, ¿no? Que yo creo que es algo que no hemos visto en todo el partido y que le puede dar confianza. Pues se le va. Sí, se queda un poquito parada y Ainara en ese revés. Pues 5-5. Tuvo la ocasión Ainara de meterse en el bolsillo este segundo set, y es ahora cuando se queda 5-5 y va a sacar a Ainara para poder ponerse por delante y tener una nueva ocasión de llevarse el set. Sí, veremos, estos dos últimos juegos ha cambiado la dinámica, cada jugador ha ganado su saque y entramos ahora ya en el momento decisivo del set y seguro que vamos a ver unos juegos muy disputados. ¿Qué sensación tienes, Hugo, que cuando Ainara trata de dar ese pasito adelante siempre acaba retrocediendo, ¿no? Es como que esa bola ganadora no acaba de cerrar en tantos puntos como quisiera y siempre tiene que volver a dar ese pasito atrás, ¿no? Sí, es curioso, le está funcionando más cuando juega al contragolpe con bolas altas, cambiando altura, incluso haciendo algún cortado, y cuando intenta acelerar, con su derecha sí que lo consigue muy bien y mueve a Eva de lado a lado, pero con el revés le cuesta un poquito más, y lo hemos visto, ¿no? El juego anterior que se le han escapado los reveses y ahora
este primer punto de este juego también buscaba ese paralelo que se le ha ido. Vemos como pues Eva, que había empezado tratando de hacer un juego más agresivo y acabar rápido los puntos, como se fue adaptando para parecerse mucho su juego al juego del primer set, ¿no, Hugo? Sí, también yo creo que se ha ido muy acertado, ¿no? Le tocaba un poco volver a reinventarse porque Ainara no bajaba el ritmo y ahora vemos cómo se meten esos 3/4 de pista con la derecha, que es su golpe más efectivo y cierra el punto. Muy bien ahora, muy bien el punto por parte de las dos jugadoras y es perfecto Eva metiéndose en la pista otra vez de nuevo con su derecha y cerrándolo con un golpe ganador. Pues tiene la ocasión de ponerse ahora por delante Eva 6-5, en lo que sería pues una ocasión de llevarse el set, ya que también tendría el saque, pero vamos a ver si Ainara puede igualar. De momento falla este primer saque. Y se le va. Y 6-5 Hugo. Se le escapa esa derecha a Ainara. Muy bien Eva, yo creo, estos dos juegos donde era un momento importantísimo el partido, con su saque lo sacó con mucha autoridad. Ahora en este 5 igual les ha puesto también un poco el mono de trabajo, haciendo puntos más largos y buscando ese golpe con su derecha, ¿no? Ese golpe ganador. Bueno, Hugo, hacías una especie de previsión antes de lo que podía pasar y hablabas de que también Eva tenía que hacerse con este segundo set y que probablemente en caso de hacerse con el segundo set, pues el tercero también estuviera más cómoda, ¿no? Sobreponerse un set entero, pero ahora cambió un poco el partido también, ¿no? Sí, sobre todo si consigue finalmente llevarse este segundo set y hacerlo de la manera que ha jugado estos dos últimos juegos, probablemente coja también esa confianza, ¿no? con la derecha. Ahora, como comentaba antes, lleva 9, este es el 9º partido en 5 días. Es un esfuerzo enorme y esto también puede pasar factura porque además vemos que Ainara físicamente está pletórica, está corriendo cada bola y peleando cada punto, con lo cual puede ser que si tenemos un tercer set ya sea también cuestión más de corazón que de táctica. Pues 6-5 en este segundo set. Recordamos a los que acabéis de llegar que a continuación, con un pequeño espacio, podremos también ver la final masculina. Cadete, que enfrentará a Dani García con Ander Tarrio, y por la tarde veremos también las finales absolutas que se disputan en este círculo mercantil de Vigo y que también se estaban disputando en paralelo en las instalaciones del Náutico, tanto el campeonato alevín como benjamín, en estos 4 campeonatos unidos, por así decirlo, que a causa pues del COVID pues obligó a la federación a, en un tiempo récord, organizar pues 4 torneos en uno, con los mejores jugadores gallegos, también el tenis de silla de ruedas también. Y aquí en esta final que ahora estamos viendo es la cadete femenina. Sin duda, Pablo, y aquí en el tenis en silla de ruedas somos unos afortunados en Galicia que tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, a Martín de la Puente, y al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo. Y la enhorabuena también porque se hizo un buen Enhorabuena. campeonato. Sí, venció en la final a su buen amigo Álvaro Llobre.
Pues también muy interesante esta categoría y la labor que está haciendo también pues Martín por sacar el tenis, ¿no? Es un orgullo también tener a uno de los mejores jugadores del mundo también en categoría de silla de ruedas y que venga a jugar los gallegos, ¿no? También. Sin duda, sin duda. Yo creo que es un deporte que cada vez vemos que está creciendo más. Martín es una referencia, no solo como bien decías, no solo en Galicia, en España, sino a nivel mundial. Y seguro que en los próximos años nos dará muchas alegrías. Momento importante, decisivo, momento decisivo del set. Vamos a estar muy atentos a ver qué hace Eva con su saque. Viene de una muy buena volea y vemos cómo comete esta doble falta. ¿Y qué psicológica esta doble falta, Evo? ¿Qué psicológica? Sí, la verdad que sí. Momento de dudas, se echó la bola un poquito a la izquierda y no le pegó cómoda. Y ahora Ainara que se ve ahí con opciones de forzar ese tiebreak, ¿no? Dio el pasito adelante, pero sí que le faltó cerrar, ¿verdad? La dejó caer. Se movió muy bien hacia adelante y dejó caer la bola. Y ahí se le quedó en la red. No se lamenta ahora porque ya sabe que era una oportunidad muy buena. Tenía a Eva muy desplazada. Y ahora nos colocamos con este 30 iguales. Esa confianza también, ¿no? De ganar el paso, saber que tienes muy bien la posición, pero echarte encima con el cuerpo a la bola. En un momento, sobre todo en esa bola de subida, que es importante echar el cuerpo para adelante. Sí, te ayuda también a no necesitar hacer tanta fuerza para que la bola salga con facilidad, ¿no? De la raqueta. De nuevo otra doble falta de Eva y aquí los nervios, como comentábamos antes, empiezan a ser un factor decisivo con bola de break ahora para Ainara. Dos dobles faltas y un tie break que lo pondría todo pues interesante, porque una lotería, ¿no? Al final también es quien esté más fuerte, quien sepa jugar mejor también alternando los saques. Sí, sobre todo quien sepa gestionar los nervios en los primeros puntos del tie break. Pero bueno, aún no hemos llegado, así que vamos a esperar porque Eva está muy bien la subida. Muy valiente Eva en este punto. Se fue a la red, una volea muy larga y Ainara que ha fallado ese passing en carrera que hubiese supuesto ese tiebreak. Pues efectivamente en el tenis, Hugo, no se puede hablar demasiado pronto porque al final, como digo yo, te la comes, ¿eh? Muy bien Ainara, muy agresiva. De nuevo yo creo que desconcertando un poco a Eva, ¿no? Viene de unos puntos donde está jugando muy largo, tirando muy alto y de repente ahora se pone buscando esta bola de break con su derecha y la verdad que muy bien. Y ahí no falló, ¿eh? Perfecto. Mira Pues tú que después de esa primera bola que falló de confianza, vaya dos bolas agresivas. Una sobre el revés totalmente profunda y esta bola de subida que no perdonó como la anterior. Muy buen juego de Ainara, ¿eh? Sí, la verdad que creo que es un juego muy positivo para ella. Yo creo que no habíamos visto dos golpes ganadores seguidos por parte de ella a lo largo de todo el partido y lo hace en el momento más difícil, ¿no? Donde te ves con un juice, con ese 6-5 abajo y por lo tanto un juego muy bien sacado adelante.
Bueno, pues nos vamos al tiebreak. Ya ha empezado este tiebreak, mientras seguimos agradeciendo ahí a la gente que se pudo acercar aquí al círculo mercantil. Y Hugo, tiebreak, que empieza ganando Eva, pero podemos ver de todo, aquí ya las apuestas ya son más complicadas. Sí, acaba de ganar un punto con un golpe defensivo que lo ha convertido en ofensivo, ¿no? Un revés muy fuerte, muy largo, que hizo que el bote pronto para Ainara fuera muy difícil. Uy, esa bola. Poquito de suerte en esa defensa, pero muy bien Ainara. De nuevo en carrera, haciéndose cortado, que incomoda a Eva. Recordemos que hasta estas semifinales los partidos se jugaban a 2 sets con posibilidad de super tiebreak en el tercero, pero en este caso, en caso de ir al tercero, pues se jugaría. Por lo tanto, en este caso estamos viendo el tiebreak del segundo set. En este caso, si ganara Ainara, serviría para cerrar el partido, mientras que si ganara Eva Álvarez, iríamos al tercer set. De nuevo otra doble falta de Eva, que en estos últimos juegos están siendo un lastre para ella. Y ya también vimos varias, fíjate que las dos que había hecho en el anterior juego también desde el lado de la derecha, si no me equivoco, y doble faltas desde el lado de la derecha, que también igual es más difícil incluso ahí tirar la bola más para atrás y asegurar, ¿no?, a primeros segundos, sí, que en lo que sería el saque de revés. Normalmente cuando te tiras la bola, si se te va un poquito a la izquierda es cuando la espalda sufre más y por lo tanto puede ser más difícil darle ese efecto, ¿no? Aquí se precipitó Ainara, tenía la ocasión también de ponerse por delante. Y bueno, Ainara realmente lo que tiene que hacer es lo que le funcionó, ¿no? Tener paciencia, tener las oportunidades y aprovecharlas. Sí, de momento lo está haciendo muy bien. Se le escapa esa derecha a Eva y Ainara, que se pone con 3-2, y atención que estamos en un momento decisivo de este tiebreak antes del cambio de lado. Está faltando esas bolas de subida, un poco que sube con mucha fuerza y mucha agresividad, quizás cerrar un poquito, echarse encima de la bola o incluso acabar el golpe más abajo, ¿no? Es fácil decirlo desde aquí, pero... Sí, yo creo que le está jugando un poquito en contra la ansiedad, ¿no? De querer dominar con la derecha, querer golpear demasiado fuerte la bola. Ahora vemos otra vez que no se paró a hacer esta volea. Y bueno, no es un momento fácil, ¿no? Anímico para ella. Se ve que se le está escapando esta final, pero bueno, tiene mucho tenis y esto ni mucho menos está terminado. Pues 4-2 para Ainara. Vamos a ver un cambio de lado. Y Hugo, se le pone de cara a Ainara, pero ya vimos a Eva levantar situaciones como esta durante todo el partido, ¿eh? Sí, sobre todo lo vimos al resto, ¿no? Que cada jugadora constantemente se estaba rompiendo el saque. Y bueno, ahora le toca a Eva ser valiente, ser agresiva y dar ese pasito que le puede permitir seguir en este partido. De lo contrario, si Ainara sigue igual de peleando cada bola, jugando así de largo, incluso siendo valiente como lo ha sido en el juego anterior, en el momento más decisivo del juego, podemos estar hablando de que estamos llegando al final de esta final. Meritazo en cualquier caso de las dos jugadoras que, bueno, en su categoría de número 1 y número 2 del torneo, pues demostraron estar a un grandísimo nivel. Y a ver qué pasa con este tiebreak del segundo set.
También tuvo prisa, ¿no, Hugo? Sí, y ahora ella se lo decía a sí misma, ¿no? Se decía, calma, calma. Ahí también, bueno, lo ves muy cerquita y los nervios hacen que te aceleres. No ves el momento, ¿no?, de acabar el partido y celebrarlo. Pues ojo, porque lo tiene cerquita, pero Eva está dándolo todo. Después de, como decía Hugo, una pila de partidos que lleva y aún le queda uno por la tarde. Y 4-3 para Ainara, que tiene con su saque la posibilidad de ponerse aún más por delante. Falla el primer saque. Uf, qué momento. Sí, estos son los pequeños detalles que pueden decidir un torneo, ¿no? Y es una pena que justo le haya pasado ahora a Eva esa rotura de cordaje. Pero bueno, gajes del oficio. Hugo, este cambio psicológico de raquetas, bueno, estos jugadores evidentemente tienen todas las cuerdas con la misma tensión, pero cada raqueta y cada cordaje es un mundo, ¿verdad? Como está el cordaje. A ver si lo lleva bien. Sí, cada jugador bueno, toma sus decisiones, ¿no?, a lo largo del partido con el cordaje. Por ejemplo, Nadal lo cambia cada 8 juegos. Hay jugadores que esperan a romper para cambiar. Pero claro, en estos momentos en un tiebreak es complicado de gestionar. Muchas veces, aunque no haya diferencia, incluso a nivel de sensaciones, ¿verdad, Hugo? Un cordaje usado no es lo mismo que un cordaje nuevo. No, normalmente el cordaje nuevo despide menos la bola, ¿no? Tienes que hacer tú más fuerza, también tienes más sensaciones, puedes tener más control. Pero yo creo que más es un tema un poquito más mental, ¿no?, de ese tacto de sentir la bola y sobre todo de estar pensando que acabas de romper cuerdas en un tiebreak. Pues este momento del partido en el que se pone Ainara Begal con 3 bolas de partido y además con la posibilidad de que en caso de fallarlas pues aún tendría otras 2 posibilidades. Se le pone muy bien a Ainara, ¿eh? Sí, la verdad que lo tiene muy de cara, muy de frente y no podemos decir otra cosa que muy merecido de momento. Pues segundo saque para Eva, que se toma su tiempo también con esa bola. Y vamos a ver qué pasa. Creo que acabamos de ver el mejor punto del partido y en bola de partido, ¿no?, lo cual dice mucho de estas dos jugadoras que están jugando una final muy bonita y ha sido un punto muy peleado. pues la primera bola de partido que la salva Eva. Jugó muy bien, jugó pues igual, manteniendo su estilo, sin dejar de pegarle a la bola. Ainara trató de defenderse, pero esta última se le fue por muy poquito, una palma. Y segunda bola de partido que va a tener Ainara. Muy bien ahora Eva, muy valiente, primero con un segundo saque abierto, donde Ainara le había cambiado la altura, le jugó una bola cortada y se mete con su derecha y muy bien. Fíjate, 6-5 ahora, pero tenía 2 oportunidades con su saque. Sin embargo, es precisamente en el saque donde Eva en los últimos juegos está teniendo más problemas con estas dobles faltas. Y bueno, pues es un momento también importante para... Fíjate, Pablo, que Eva. en el momento más duro anímicamente del partido, las dos jugadoras están haciendo su mejor tenis.
Pues la vio ahí, ¿eh? Era la tercera bola y se pone 6-6. Tuvo 3 bolas de partido Ainara. Y esa bola que... Ha ido por milímetros. Exactamente, y ya veíamos antes en el globo que también se le fue por una palma. Debe estar Ainara diciendo ajusta un poco que se están yendo muy poquito, ¿eh? Sí, y ahora también eso, ¿no? En lo que venimos diciendo, a ver si esto no es un lastre anímico para ella. Seguro que no, porque viene muy sólida todo el partido. Y también muy bien Eva, que ha remontado estas 3 bolas de partido y se coloca con 6 iguales en este tiebreak. Bueno, pues espectacular también el seguimiento que está teniendo online. Se nota que el partido está interesante, está reñido. Decía que alguno por las redes sociales, por Facebook en este caso. Y bueno, pues sí, este 6-6, este cambio de campo para finalizar este tiebreak. Que bien atacó a Ainara en la primera bola y como después volvió a reducir el ritmo de la bola, pero totalmente condicionado por el ritmo que le imprime Eva Sí, a la bola. Eva está acelerando mucho ahora la bola, jugando con mucho peso, muy largo. Y bueno, muy bien también Ainara, ¿no? Sigue ahí, ha perdido 3 bolas de partido, pero mentalmente sigue muy sólida y muy metida en este tiebreak. Otro clásico del tenis, ¿no? Levantas 3 bolas de partido, la siguiente la fallas. Como cambia todo en un momento, ¿eh? Tuvo esta que tenía que haber tenido un poquito más de paciencia y 7-7. Sí, también, bueno, muy bien Eva, ¿no? 4 bolas de partido remontadas. Qué momento. Qué momento. Porque solo habíamos visto 2, pero no en este momento, ¿eh? Lo que hablábamos antes de que te toque la bola en la cinta en un 7-7 de un tiebreak. Bueno, solo queda no pensar en ello, ¿no? Ahora, Exactamente. ella te ha remontado 4 bolas de partido, tú tienes una bola de 7 en contra, puedes remontarlo perfectamente y es en lo que ahora Ainara debería estar pensando. Pues se le queda esta bola y va a tener que irse al tercer set. Al tercer set, en este caso, muchísimo mérito de... En este caso se va a tener que ir al tercer set. Hugo, ahora hacer aquí un pequeño impasse. Vamos a dejar aquí este planito general también para despedirte. Y bueno, Hugo, creo que te vas a tener que ir. Si después quieres volver, siempre eres bienvenido, ya lo sabes. Muchas gracias también por habernos acompañado en estos 2 sets. Y nada más, esperamos también que te pases, y creo que también hay alguna de la gente que se fue contigo, algún chaval que nos va a acompañar en los comentarios, ¿verdad? Sí, bueno, lo primero, gracias a vosotros, ¿no? Por hacer esto posible. Creo que estamos viviendo una final muy bonita y va a ser un tercer set apasionante. Desear mucha suerte a los finalistas que quedan. A mi querido Pedro Cenarro también desearle lo mejor esta tarde, que está haciendo un torneo espectacular, ¿no? Ha ganado a varios de los favoritos, al vigente campeón gallego y contra todo pronóstico, y jugará la final con Rafa. Así que nada, desearle suerte a ambos y también a Eva y a Uxía esta tarde.
Muchas gracias a todos. Bueno, pues Hugo, te voy a decir también, te despido, si puedes ayudarnos diciéndole a alguna persona por ahí que veas que se anime a comentar este tercer set con nosotros. Y seguimos aquí, en este streaming, recordamos, en este caso en el cadete ya superamos las más de 100 personas que nos están viendo, y este streaming que fue patrocinado por VT Sports, organizado, seguimos en el tercer set, todavía no acabó este partido, organizado por la Federación Gallega de Tenis y streameado por Volvemos a Primera Producciones, y con la colaboración de emitimos.com y Diego Dojer aquí a los mandos de la realización. Y ahora este tercer set, porque el partido está realmente reñido. 6-4 cayó el primer set para Ainara Begal, que iba ganando todo el rato Eva Álvarez, pero que finalmente con 5-4 consiguió sobreponerse 6-4 finalmente a Ainara. Y este apasionante segundo set donde se volvió a poner 5-4 Ainara por delante, hasta llegar a este tiebreak en el que Eva Álvarez tuvo que levantar 3 bolas de partido para ponerse finalmente igualado y acabar del lado de Eva Álvarez este segundo set. Sin duda, pues Ainara tuvo la oportunidad muy buena de llevarse el partido, pero finalmente se lo llevó Eva este segundo set, y quedará todo para el tercer set, que vamos a ver en unos minutos. Hacemos una pequeñita pausa de 30 segundos y volvemos con el tercer set. Y mientras esperamos a que este tercer set comience, vamos a hacer otra pausita y os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios en Facebook y en YouTube, y en los intercambios del juego pues trataremos de pues, leeros y sobre todo trasladar este ánimo a los jugadores. Al servicio Eva Álvarez. Yo creo que toca.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en esta pausita que hicimos para empezar el tercer set. En este caso vamos a empezar este tercer set, estamos ya buscando nuevos comentaristas improvisados y tenemos aquí la compañía de Pepe Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis. ¿Qué tal, Pepe? Bien. ¿Y vosotros? Pues mira, aquí estamos, partido interesantísimo, ¿eh? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Estás viéndolo por fuera? Pues sí, muy disputado, muy equilibrado y bueno, hasta ahora. Ya veremos ahora este tercer set cómo resulta. Bueno, por comentar un poco por encima, este segundo set que veíamos ahí con estas 3 bolas de partido que tuvo que levantar Eva. 4 bolas de partido. Y que vaya vueltas está dando Sí, este partido, Pepe. Sí, efectivamente. Prácticamente, aparentemente estaba resuelto el tiebreak, pero hasta la última bola en el tenis nunca se gana. Y después de 4 bolas de partido, pues acabó ganando el set Eva y estamos en el tercero. Pues vamos a seguir viéndolo. En este caso está sacando Eva Álvarez, que en el primer set lo tenía todo de cara, pero con un 5-4 al final lo acabó llevando 6-4 a Ainara. Y en este que vuelve a hacer ahora una doble falta, parece, y 40-30. Estábamos viendo cómo empezaba sobreponiéndose 1-0 siempre Eva en los 2 anteriores, y a ver si en este es capaz de empezar de nuevo. Ahora sí, 40-30, era red. Ahora que jugó muy bien a Ainara, obligando a Eva a echarse al fondo de la pista. Pepe, estábamos viendo que Eva está muy cómoda en lo que son las bolas agresivas, ¿no? Ainara estaba también variando mucho las alturas y estaba jugando pues también más defensivo, pero que el partido va dando muchas vueltas, ¿verdad? Está variando constantemente, porque Ainara lo que hace es eso, jugar dirigiendo mucho el juego, variando las alturas, no entrando a un juego excesivamente agresivo que quisiera tener Eva como contrapartida, y entonces pues es un juego complicado. Pues vemos la quinta doble falta que lleva Eva, que está sufriendo un poquito, ¿no? En estos primeros segundos no está asegurando los primeros y lleva varias dobles faltas importantes. Pues falló aquí en este intento de subida, y al contrario que en los anteriores sets, pues parece que el primero cae el lado de Ainara. No es importante todavía porque estamos empezando y queda mucho. Pero ya marca tendencia, porque parecía, hipotéticamente después de tener prácticamente el partido ganado, que Ainara pudiera empezar un poco, diríamos, abajo, y resulta que no, que sigue manteniendo el mismo ritmo competitivo y por tanto se puede alargar el partido. Pepe, ¿cómo ves el nivel del torneo? Bueno, vaya reto, ¿no? Tener que organizar cuatro
4 categorías, 5 incluso, con la del tenis de silla de ruedas en una misma semana, ¿no? Que, bueno, derivado en todo un poco por la pandemia, pero cuéntame un poco cómo fue el reto. A ver, es evidente que la pandemia produjo un paréntesis entre el mes de marzo, primera semana, donde terminaron 2 campeonatos gallegos, el junior y el infantil. Y nada, desde el 14 declaración del estado de alarma, pandemia y vuelta a la normalidad relativa en el mes de mayo, que no a la competición. Y luego, pues claro, teníamos eso por delante y había que dar las vueltas necesarias para intentar disputar los campeonatos gallegos. Si había que cumplir unos protocolos estrictos que para disputarlos, lo mejor era, digamos, hacer eso lo más concentrado en el tiempo, porque implicaría mucha dedicación en ese momento, pero no extender el esfuerzo mucho en el tiempo. Entonces yo creo que fue una decisión adecuada y contamos también que, a ver, un club con estos protocolos y estas exigencias también le resulta complicado aceptar el reto, pero bueno, el Mercantil ya lo había planteado y siguió adelante con el tema de disputar aquí el gallego, y yo creo que bueno, ha transcurrido con las exigencias correspondientes de protocolos, tiempos, etcétera, etcétera, pero ha sido, yo creo que un éxito ya no solo deportivo, que terminará hoy, sino también un éxito desde el punto de vista de los protocolos sanitarios y las exigencias de esos protocolos sanitarios. Bueno, pues en el siguiente cambio también hablaremos de estos protocolos y un poco de lo que es el nuevo tenis, por lo menos de momento. Mientras seguimos en este segundo juego, que Ainara, con el partido que psicológicamente se le había puesto complicado después de las bolas de partido, ahora se pone 1-0-30 nada y sigue peleando, Pepe, sigue peleando Ainara. Sí. Y la reflexión que hizo sobre su toalla nada más terminar el segundo set ha resultado realmente reconfortante para ella y productiva, ¿no? Pues sí, sacando ahí provecho de la rabia a veces, ¿no? Sí, efectivamente. Desde luego, en las bolas de partido falladas no está pensando ahora mismo, está pensando en llevarse el partido. Para nada. Esta bola que ya la vimos repetida varias veces, Sí, ¿verdad? Esta sí se repite varias veces. Parece que quiere acabar esa, pero le falta ese puntito de echarse encima de la bola o de cerrar. Exacto. Yo creo que Ainara sabe que esa bola está siendo fallada muchas veces por Eva y lo que hace es medir esa altura para que se produzca el fallo, ¿no? Y ahora una bola baja muy buena. Muy bien jugado de Ainara, que no se está dejando tampoco llevar. Bueno, comentabas antes, Pepe, que Eva está muy cómoda en esta bola liftada, bola de fondo, ritmo, ¿no? Y que estos cortes de ritmo que lleva haciendo todo el partido, pues están haciendo a Eva sentirse también incómoda por momentos, incluso en esa bola de subida que habíamos fallado varias veces. Las dobles faltas, bueno, partido realmente para analizar, ¿eh? Sí, especialmente los entrenadores en su trabajo, más ya no tanto técnico, sino psicológico también. Ese bien sarcástico totalmente. Sí. Pero bueno, tiene capacidad, ¿eh? Yo la veo que tal y como acabó el segundo set, cualquiera esperaría que ahora mismo estuviera tan entera Ainara. Sí. Pero precisamente lo destacaba con Hugo, que en Eva se le ve que también es muy capaz de controlar esos nervios en el partido, por lo menos en este que estamos viendo, ¿no? Sí, también se controla porque, a ver, estar
6-3 abajo en el tiebreak, que con 3 bolas de partido en contra, pues tiene mucho mérito levantarla, ¿no? Porque realmente estás con un pie en el vestuario. Pues esta sí que la hizo muy bien, echándose ahí en el... esconándose de derecha y nada. Pues nos ponemos 30-15 en este caso. Seguimos aquí pendientes de los comentarios de ánimo también que nos vais dejando, tanto en Facebook como en YouTube. Y que bueno, que está teniendo Pepe, después lo comentaremos, un seguimiento importante, porque estas limitaciones también de aforos, pues el poder ver las cosas por internet, a todos nos gustaría que estuviera aquí todo el mundo viéndolo, pero está muy bien también. A ver, esto forma parte de la nueva realidad. Si la nueva realidad es una realidad un poco distinta, un poco bastante, ¿no? Pues la nueva realidad también es que desaparece gran parte de la proximidad, pero se gana en estas tecnologías, que gracias a vosotros podemos contar con ellas para que el que hoy no puede estar aquí pueda verlo cómodamente y acercarse pues a estos distintos campeonatos gallegos. Cadete femenino, luego vendrá cadete masculino y los 2 benjamines, los más pequeños, y el absoluto masculino y el absoluto femenino. O sea que un domingo de tenis para el que quiera disfrutar de él. De todas las maneras, de todas las maneras. Pues mira, 40-15 que tenía ahora Ainara también, que ojo, porque no es lo mismo un 3-0 que un 2-1. O que un 2-1. Y la falla ahí. Qué importantes los nervios, Bueno, pero bueno, mejor que levantar 3 bolas de partido. Yo me cambiaba en su situación a sí. tener que levantar 3 bolas de partido como hizo antes Eva. A ver, los nervios, la circulación nerviosa desde la cima del hombro hasta los dedos es muy larga. Entonces da mucho tiempo a percibir que si la vas a pegar, si no la vas a pegar, si la vas a pegar un poquito, solo un poco más. Y bueno, la orden que recibes desde arriba unas veces se ejecuta bien y otras veces no se ejecuta bien. Cuanta más clara sea la decisión, mejor se ejecuta. Y cuanto más confusa sea la decisión, peor se ejecuta. Antes le llamábamos encogerse el brazo, ahora creo que se llama atraparse. El término va variando, pero el concepto es el mismo. Pues así fue, 3-0, 3-0. ¿Quién lo diría? Antes estábamos hablando con Hugo de que Eva probablemente metiéndose en el tercer set iba a soltarse más y 3-0 abajo. Ahora va a haber que... Ahí al lado a mí me decían exactamente lo mismo. Sí, ¿verdad? Pero como digo, el tenis es fácil verlo desde fuera, pero... Lo que estamos viendo justo es, diríamos, lo esperado al revés. Y ya veremos de ahora en adelante, pero lo cierto es que la previsión teórica era justo al revés. Y la realidad es que Ainara va dominando 3-0. Bueno, Pepe, estas medidas de las que hablábamos antes, cuéntanos un poco así por encima las que nos sepas contar, porque estas cosas como van variando día a día. Hablábamos de las bolas marcadas, Sí. ¿Qué más podemos saber? A ver, las bolas marcadas, para que cada uno toque las suyas, no haya contacto con la bola, que sería una teórica, según los sanitarios, fuente de posible contacto, es decir, de posible pase de los supuestos virus de un lado a otro, ¿no? El otro tema es que el que llega aquí se le mide la temperatura para que, bueno,
todos vengan en temperatura no sospechosa, para que de esa forma pues no haya posibilidad de que alguien, incluso no advirtiéndolo, pueda traer el virus. Luego la circulación en la pista, que también va de forma distinta. Ordinariamente pues se hacía la circulación por el mismo lado, pues ahora se hace la circulación por distinto lado para evitar esa proximidad también. Y nada, y finalmente el saludo de victoria o derrota, que también es un saludo distinto, con la raqueta y sin acercarse físicamente. Y el punto final, que es la entrega, que también tiene su peculiaridad. La entrega, por primera vez los trofeos aquí, en competiciones que no son deportivas y de otro ámbito, pues los recoge el interesado directamente y se hace una foto sin proximidad, pero una foto que es recuerdo de esa competición, pero sin que se toquen los trofeos entre quien va a entregarlo, teóricamente, y quien lo va a recibir. Lo recibe directamente el jugador o la jugadora. Pues estamos viendo este juego que empezó con 2 bolas súper buenas de Ainara, que mucha más agresividad a la que le veíamos en los anteriores juegos, y ahora se pone 40 con una autoridad brutal. Y juego. Y juego, 4-0, nada menos. Estamos hablando antes, Pepe, del tremendo esfuerzo también, ya no de ambas, ¿no? Pero Eva viene de una semifinal contra Ana Nova de 3 sets. 2 semifinales ayer. 2 semifinales. Ah, bueno, claro. La duplicó. Con Ana duplicó la semifinal. Exactamente. Jugó una 7-6, 7-6 y la otra al tercero. O sea que la verdad que viene de un día muy cargado. Y lo que le queda. Y hoy también, porque está aquí en el tercero y esperándola allí sentada está Uxía para disputar la final absoluta. De confianza, ahora mismo los golpes de Ainara suenan de otra manera. Antes veíamos que dudaba mucho subiendo a la red, que estaba un poquito más encogida, y ahora está soltando el brazo y la bola, claro, pues la bola acelera. La bola, si se le empuja, corre. si se le empuja a media. Golpear versus empujar, que dicen, ¿verdad? Sí, además, básicamente, la diferencia es hacer cuerpo con la raqueta y con el brazo. Cuando ese cuerpo es más débil, más endeble, es cuando el golpe no va como debía. Pues dudamos si es 30 nada o 15 iguales. Creo que es 15 iguales. Creo que es 15 iguales, sí. Pues 30-15, ojito. En este caso no iba a ser tan cómodo, ¿no? Uno ya piensa que, como dijiste antes, Pepe, en el tenis pasó de todo, vimos de todo. Vimos 5 juegos a 0 que son remontados. El partido creo que de cuartos entre el primer favorito, David Cao y Carlos García Mondelo, era 6-2, si no recuerdo mal, y 5-2. Y un segundo saque que el árbitro cantó set, partido, y el jugador, David, que le honra evidentemente, dijo que había entrado, y a partir de ahí, pues todo para abajo. Pues mira, esas las tienes en la cabeza, que por muy fuerte que seas, así hablábamos de Ainara canalizando su rabia y levantando ahora 4 juegos de golpe, después de haber perdido 3 bolas de partido, ponerte 4-0, pues dice mucho de este aspecto mental del tenis, que hablamos antes también con Hugo.
Sí, sí, vamos a ver, yo creo que en el tenis el trabajo técnico es muy importante, pero el trabajo mental y psicológico es tan o más importante. La prueba por excelencia entre lo técnico y lo mental es la figura que tenemos, Rafa Nadal, donde si el elemento en el que desborda es el mental más que el técnico no deja de ser una persona que ha mejorado muchas cosas de las que tenía, pero mentalmente sí que está muy, muy, muy por encima, y eso, compitiendo contigo mismo constantemente, que es el tenis, uno está compitiendo con uno mismo constantemente, pues es fundamental ese elemento psicológico. Pues quién lo diría, Pepe, 5-0 en este tercer set, que poco menos que vamos, no nos dimos cuenta y estamos aquí. Aún te acabamos de decir hola, como quien dices, y y estamos a punto de terminar el set. A punto, ya se verá. sí, sí, sí. Cada vez, además, esto es un clásico. Cada vez que dices eso, al final se va para el otro lado, ¿eh? Yo Sube el pan. Cada vez que dices eso, ya sube el pan. yo ya no me atrevo a decir nada. Antes se lo decía a Hugo también, dije algo y pasó lo contrario. Pero bueno, consiste en eso, en estas finales. Estamos aquí, como recordamos, para los que acabéis de llegar, con Pepe Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis. Ya habíamos estado en los campeonatos infantiles en Pontevedra y bueno, pues que encantados de estar aquí otra vez en esta retransmisión de streaming, que me consta aquí por lo que estamos viendo en Facebook también, que la gente lo está agradeciendo también con comentarios en directo, porque como recordamos solo puedes traer un acompañante por jugador. Exacto. Por lo que ya no es que una persona de Coruña pueda verlo como tal, pero es que incluso gente que vendría a ver los partidos no puede verlos. Entonces... Exacto, sí, sí. Hay personas que preguntan ¿cuándo se juegan las finales? Bueno, pues a eso ya tenemos que decir directamente que las finales solo podréis verlas por streaming, porque no va a ser posible con esta nueva realidad acercarse libremente a ver esos partidos. Pues exactamente, a los que nos preguntasteis cuándo se jugaba la cadete masculina, no se está jugando todavía, se jugará a continuación, evidentemente siempre pendiente de los partidos anteriores para dejar cierto margen en el medio, y por la tarde disputaremos aquí en la misma pista los absolutos femenino y masculino. Pues Ainara, 5-0 y empieza ganando este juego 15-0. Estamos viendo también aquí a Dani García, que a continuación jugará con Ander Tarrio, ya calentando con estos nervios, ¿verdad, Pepe? Sí, bueno, los nervios previos a entrar en cualquier deportista son clásicos, ¿no? Es decir, en la actividad física tiene un momento antes de empezar la actividad en el que mentalmente se repasan las situaciones, y es un momento complejo. Luego ya cuando uno empieza a mover la musculatura centrado en la actividad, pues eso baja hasta que llega otro momento durante esa actividad en que vuelve a colocarse ahí, y esa es la dificultad que hay que manejar. Pues qué bien lo hizo ahora Eva, que bueno, en la primera se le fue, pero ahora sí que soltó el brazo otra vez para pegarse el latigazo y ponerse 15-30. Y ojo, porque cuando no tienes nada que perder a veces puedes ir para arriba, ¿eh? Aquí sacó muy bien, porque sacó hacia el cuerpo a Ainara de Eva y no pudo separarse de la bola. 30 iguales. Ahí de nuevo expresando esa rabia a Ainara, que si le va tan bien como la última vez, pues no hay nada que decir, pero 40-30, en este caso 30-40, perdón,
y puede romperle el saque, que hablábamos antes como que tampoco es tan importante el saque. En el segundo No, se tuvo casi 9 rupturas de saque, pero bueno. Pues iguales. igual. Sí, el saque en este partido ha sido poco decisivo, ¿no? Así como previsiblemente en la final de la tarde, especialmente en la masculina, pues puede ser importante. Depende cómo vaya el saque de Rafa, que tiene muy buen saque y puede resultar ser un juego y una forma importante de resolver el partido. La bola justita. Mm. Vemos ahí a Eva que en repetidas veces no deja que esa bola suba, ¿no? Trata de coger el bote pronto para no acabar en el fondo de la pista y a veces va bien, ¿no? Pero también tienes el riesgo de quedarte en el medio, sin llegar a subir ni bajar. Sí, esa bola es complicada, ¿no? Porque quieres adaptarte a ella para que no coja altura, que es la bola con altura es difícil de manejar, está claro. Pero a veces no coges el punto justo y facilitas también al rival la respuesta a tu pelota. Pues 5-1 se lleva este juego Eva. Y sacará Eva, que le queda mucho camino por delante de cara a poder remontar este partido, pero bueno, que ya vimos en el segundo set que había levantado bolas de partido y con nada que perder pues puede pasar absolutamente de todo. Esa fue la red. Como digo yo, si entrenas esa bola ganas todos los partidos. La verdad es que estaba cogiendo mucha confianza Eva y una cosita así pues a veces puede afectarte. Estábamos viéndole intentando coger todos esos bote prontos, a lo mejor alguno un poco precipitado, pero sí que estaba cómoda en el fondo de la pista. Y ahora Ainara con 15, 0-15. Pues 15 iguales. Pues 30-15. Ahora está sacando más provecho Eva de su saque. Vimos como antes hacía más dobles faltas, ahora está intentando meter más primeros. Pues esta otra vez, ¿no? Que la cogió arriba, esos pasitos atrás, a veces tampoco hay que pegar todas las bolas, pero es evidente que ella está cómoda ahí y yo creo que de aquí al final del partido va a intentar pues jugar donde ella esté cómoda, ¿no?
sé, Pepe, si vamos a ver la entrega de premios justo después. Sí, sí. O sea, acabamos las finales. Sí. Es decir, en la misma línea de los protocolos, es decir, acaba final, entrega de trofeos para que puedan marchar y luego otra final, otra entrega y así estaríamos. Si no, lo normal es que se hiciera una entrega al final. Pero esta es nueva normalidad. Acaba un partido, entrega de trofeos y ya se puede marchar y seguimos a otra cosa. Pues 40-30. Bueno, 5-2. Ahí lo hizo muy bien Eva, ganando pues precisamente esta posición de red, subiendo un poquito más rápido. Y 5-2. Pepe, lo hablábamos antes, que veíamos que esta final es una reedición, si no me equivoco, de la final del año pasado. Pero también las vemos en juniors, las vimos jugar los juniors a estas dos jugadoras. Pues Eva Álvarez ganó precisamente el junior. Es muy habitual el tema este de que una persona de inferior categoría pues juegue a la siguiente. Siempre acostumbramos a jugar dos categorías. Parece que los chavales no tienen suficiente nunca con una, que juegan siempre la superior. A ver, sí y no. A ver, hay una cosa que hay que seguir explicándole a algunos que no lo entienden, sobre todo por este tema del control de los torneos, las participaciones y demás. Y es que si tú te desplazas en Galicia, de Vigo a La Coruña, de La Coruña a Vigo, tienes un coste importante. ¿Vale? Entonces, ese coste importante se compensa de alguna forma si tú puedes jugar dos partidos cada vez que te desplaces, porque si vas a partido por desplazamiento, casi sale cara la cosa. Es mejor marchar de vacaciones y pagarse unas buenas vacaciones. Entonces, creo que ahí ya estamos peleando en eso y seguiremos peleando por el hecho de que nuestro tenis sea más asequible desde el punto de vista de los costes, a pesar de algo que sí era razonable, que hubiera un control, que la gente participara razonablemente, no en 3 torneos a la vez y cosas por el estilo, pero que el coste sea razonable también en costos, ¿no? No es lo mismo ir de Chamartín a Vallecas o de Vallecas a Chamartín, que te cuesta 2 euros, que hacer aquí ese desplazamiento que te vale, pues, y de vuelta, solo en autopista, pues los 35, 40 euros. Entonces, no podemos exigir que la gente tenga esos gastos, sino que tenemos que facilitar que el coste sea lo más razonable y mínimo posible para que la competencia con otros también sea real, no sea imposible. Qué importante era, bueno, pues estos desplazamientos de los que hablan los padres, los que jugamos al tenis ahora lo vemos de otra manera, que cuando eres chaval no valoras mucho este mundo de desplazarte toda Galicia para jugar un partido con una camiseta y volverte, ¿no? pero qué importante es este esfuerzo, ¿no? Sí que de un tiempo a esta parte es verdad que se están haciendo más campeonatos conjuntamente o incluso haciéndolos cuadrar por fechas. Ahí me consta que algunos padres incluso y madres cogen hasta una semana de vacaciones en un sitio haciendo cuadrar con sus vacaciones, entre comillas, con los torneos de los chicos. Y va por ahí, ¿no? Tiene que ir por ahí. Sí, va por ahí porque, diríamos, el desplazamiento en lugares como el nuestro, que bueno, pues es un desplazamiento y es un coste, pero el desplazamiento también implica disponibilidad para poder llevar al jugador, al chico, por parte de su padre, de su madre, de su entrenador, y
y eso no es lo mismo si tú vives en una gran ciudad, porque prácticamente el desplazamiento es mínimo, puede sí que tener un coste en tiempo, pero no tiene coste económico prácticamente. Y luego, con otra característica que diferencia a los deportes individuales como el tenis de los deportes colectivos. En los deportes colectivos el transporte se organiza colectivamente, está el autobús donde van todos, y aquí cada uno tiene que organizarse su transporte, su desplazamiento al lugar de la competición. O haces amigos rápido y compartes coche Bueno, en tu lugar, eso o no hay otra manera, ¿no? Eso también se hace, ¿no? Haces amigos, el amigo viene y si la semana es en Vigo y el amigo es de arriba, se viene aquí la semana y está en casa de otro amigo y vienen a competir los dos juntos y al revés. Bueno, Pepe, 5-3. Oye, a ver, ahí Ojo, sí que porque yo estaba pensando en el cambio, que si estos dos juegos que iban a resultar bastante importantes, si caían del mismo lado, en este caso de Eva, pues ya veíamos el set de otra forma. sí, desde luego 5-0, que íbamos a 5-3, empezamos a verlo de otra forma y probablemente las dos jugadoras que están ahí también lo vean de otra forma. Ahora Eva está muy tranquila, está cómoda, Ainara está fallando mucho más y todo este tenis defensivo que le hizo llegar hasta donde está, o incluso la agresividad con la que empezó este tercer set, que cambiaba todo el partido, ahora no están funcionando ni una cosa ni la otra. Entonces Ainara va a tener que hacer algo para poder levantar esta dinámica positiva de Eva Álvarez. Pues ahora también se toma su tiempo, ¿no? Muy importante. Ahora estaba perdiendo de forma muy acelerada, ¿no? Igual que veíamos el 5-0 muy rápido, el 5-3 fue otro visto y no visto. Sí, sí. Qué diferente, porque estaba pletórica de confianza, con dos bolas difíciles, ese remate y esa otra bola que al final si llega a meter, esta semivolea derecha, que es un golpe complicado también, Muy complicado. Es muy bueno, si queda muy lo bonito. haces bien y muy bonito, pero si no sale bien, si se va afuera, pues uno va pensando, no hago lo siguiente. Pues por muy poquito además esa bola. Pues 0-15, cambia el asunto, ¿eh? Esa bola, si la llega a meter de semivolea, con esta dinámica totalmente ascendente que estaba teniendo Eva, y ahora a ver qué pasa con este punto. Pues mira, efectivamente, Nada, 30. como decía Hugo antes, no hay que darle mucha importancia a cada uno de los puntos, pero hay muchas veces que es inevitable acordarte de los puntos anteriores, ¿verdad? Sí, Generalmente los que fallas, no los que ganaste. sí, y por encima el efecto pernicioso de ese punto es que queda mentalmente estorbando el siguiente golpe. Siempre, siempre.
Se le quedó, pero qué punto más interesante, ¿eh? Como Sí. había intentado cambiar con la derecha el ritmo a Ainara. Luego volvió a pegarle muy bien de revés, pero en el segundo intento de bloqueo cortado, esta ya se le quedó. Se le quedó un poco la muñeca un poquito floja ahí, ¿no, Pepe? Sí, yo creo que soltó. En vez de agarrar la raqueta, la soltó un poco. Un poquito. A ver si se quedaba la bola muerta pegada a la red. Pues 30-15. Está siendo un muy buen partido, Pepe, de todas formas. Estamos... Sí, muy competido, con muchas alternativas, incluso alternativas no previstas, porque del 5-0 al 5-3 y 30 iguales era difícil también prever. Otro gran punto de Eva. Cuando ya atravesamos las 3 horas de partido, este partido que va a mover un poco los restantes, Los horarios. pero que bueno, seguiremos ahí intentando dar los partidos enteros y pues uno detrás de otro. Pues levanta esta bola Ainara, ¿eh? Nos reímos porque al final es, fíjate, cuando la tiene una, la otra suelta, la otra da, la otra quita. Y 5-3 Juice, como posibilidad que tenía para ponerse 5-4 y apretar completamente el marcador con toda la presión para Ainara. Y ahora se ponen de nuevo Juice. Y este lado de la derecha para el saque de Eva. Ventaja de nuevo para Eva. Ventaja de nuevo para Eva, que no renuncia a seguir golpeando. Esfuerzo muy duro que está haciendo, levantando de momento este 5-0 abajo. Posibilidad de ponerse 5-4. Uf, qué cortita se quedó esa. Fíjate que había levantado muy bien sobre el lado del revés y que se le parecía que se quedó lejos al golpear esa bola, pero se quedó corta lo justo para que no llegara a Eva. Fue una bola donde impactó poco, la bola se quedó corta y dificultó, claro, la respuesta por parte de Eva. Estas bolas pegadas que se quedan cortas, que a veces son casi más útiles que las largas, la verdad, porque Sí. obligan al rival a ir hacia adelante. Uno se empeña en hacerlas largas y fuertes y viendo que después, si uno lo analiza en cifras, ve la utilidad de esas bolas y esas son mortales casi en un 80%. La tuvo otra vez, intentó escorarse de derecha. Quizás escoró de más, le comió un poquito la bola y al final no fue capaz ni de cruzar ni de tirarla al medio, acabando este golpeo abajo, ¿no? Que siempre nos dicen aquello de acabar el golpe arriba a los niños pequeños. Pero esta bola de subida que tienes que acabar un poquito más abajo y ahí si estás lejos pues se te quedan en la red. Qué valiente había sido Ainara y al final de esa bola final igual se equivocó buscando el remate, pero había pegado 4 bolas durísimas. Muy duras. Y complicado porque justamente jugando así y estaba desplazando, cambiando los roles, ¿no? Un poco que llevamos visto durante todo el partido. Invirtiendo los papeles. Exactamente. Y no le funcionó.
Entonces 5-4 de este 5-0, Pepe, que estábamos viendo. Nos estábamos viendo en el siguiente partido y resulta que aún estamos en el mismo. Qué partido más loco, al final. El segundo Sí. set ya pensábamos que lo habíamos visto todo, con 3 bolas de partido levantadas en el tiebreak, 4 bolas de partido por parte de Eva y con un 5-0 abajo, ahora mismo 5-4. En este caso con la ventaja que tenía Ainara de 5-0 y a ver qué pasa. Sí, sí. Ahora sí que podemos decir que este juego es decisivo. Pues sí, yo creo que ya lo dijimos bastantes veces, pero desde luego este es uno de ellos. Recordábamos antes también que en las anteriores hasta semifinales se jugaba con super tiebreak y eso cambia un montón los partidos, ¿verdad, Pepe? Que desde luego un tercer set y un super tiebreak no es lo mismo. No, el tercer set, diríamos, al que física y mentalmente está más fuerte, es un seguro, prácticamente un seguro de las posibilidades que tiene, y un super tiebreak depende del acierto en 7 puntos, los que uno tiene que acertar, más los que haga el otro, y eso es mucho más limitado, ¿no? Y donde 3 bolas para un lado o para otro pueden definir el resultado, y no, pues 6 juegos, claro. Super tiebreak, Pepe, que se estudió inicialmente para reducir también el tiempo de los partidos del tenis, algo que, bueno, que se venía reclamando también durante un tiempo, pero que cambia mucho el deporte por momentos, también hubo que adaptarse, ¿no? El jugador también más físico, más de llegar a los terceros sets, al final pues también pierde muchos partidos en el super. ¿Cuál es un poco tu opinión en torno a esto? A ver, el super, el enfoque es distinto, es que hay que resolver, diríamos, el partido, en este caso, en una serie de golpes reducida. Y en esa serie de golpes reducida, uno tiene que estar con toda la plenitud mental y física para obtener el mejor resultado. Y requiere también una preparación. No podemos decir siempre que es mejor el tercer set, ¿no? Probablemente sea mejor para un jugador que no es explosivo, concentrado. En cambio, si alguien tiene esa explosividad, esa concentración en puntos determinados, pues puede sacar partido del super tiebreak, que también está pensado para otra cosa. Es decir, que las retransmisiones en los medios audiovisuales no se eternicen. De hecho, a ver, el nuevo formato de Copa Davis también va por ahí. Este nuevo formato con reducción de la eliminatoria a 2 partidos más un doble, donde se quiere reducir los tiempos. De pasarse 3 días en una eliminatoria de Copa Davis, nos pasamos media mañana o media tarde viendo esa eliminatoria. Creo que un poco la tendencia va por ahí. Pues 0-40. Ainara se le va un poquito el partido después de tenerlo 5-0 a favor, y ahora tiene Eva Álvarez la posibilidad de ponerse 5-5 si es capaz de romper este saque de Ainara. Pues la dinámica totalmente descendente, Pepe, de Ainara, ¿no? Y ascendente de Eva. Bueno, en este momento está en su reflexión delante de la toalla. Si tiene el mismo efecto que al terminar el segundo set, ya veremos en qué acaba. Porque al terminar el segundo set le transformó. Sí, sí. Ahora veremos.
porque también están igual, un set iguales y ahora 5 iguales. Pues exactamente, estamos, como dicen, como si empezara otra cosa. Hay que verlo así, ¿no? Cuando estás empatado y cuando te acaban de levantar 5 juegos, como acaba de ver Ainara que le levantaba a Eva, pues casi es mejor pensar que estás empatado, que empiezas otra vez. Estás igual. Igual. Como decimos, es fácil decirlo desde fuera. Sufrirlo dentro es mucho más complicado. Nos señala algún usuario por ahí por el Facebook que partido inesperado. Bueno, hablábamos antes de que el resultado anterior entre estas dos jugadoras, el gallego, había sido 6-3, 6-1 a favor de Eva. Y bueno, 3 sets ya y partidazo, en cualquier caso. Sí, sí. Supongo que después del partido, la que haya ganado se sentirá triunfadora, la que haya perdido derrotada. Y realmente la percepción real que debiera haber de eso no es eso, sino que realmente las dos son ganadoras. Lo han tenido muy disponible para ganar una u otra y al final gana una. 2 bolas que van para un lado o para otro deciden el encuentro, pero no es una gran diferencia, sino que es un matiz muy accidental. Una pequeña diferencia, tú mira que las bolas que se van por muy poquito, bolas que tienes para ganar y como le pasaba antes a Ainara, que se le va una palma a otra. Pero bueno, que van a tener para analizar las dos y sobre todo para aprender situaciones de este partido, seguro. Pues mira qué momento, ¿eh? Qué momento, que ya hacía tiempo que no le veíamos una doble falta, ¿eh? Justo, ahora cuando el juego empezó a convertirse en decisivo, es cuando la mente piensa, es que esto vale. Como si los otros no valieran, ¿no? Sí, 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 que valen todos los puntos lo mismo. Sí. Pues ojo. Ojo, porque esta es la típica bola que yo digo que vas a recoger, tienes que hacer segundo saque. Con esa presión que te inventas muchas veces. Y efectivamente. Ya está. La verdad es que no me gusta ser oportunista, pero uno cuando jugó y ve mucho tenis, Sí. se espera este tipo de situaciones. Resulta que las situaciones se repiten una y otra vez. Típica bola además que la vas a buscar al medio de la pista y dices, ¿para qué estaré yendo si sé que la siguiente a lo mejor no me la... También es cierto que hay muchas veces que puede no pasar, pero te acuerdas de las que pasan, ¿no? Sirve como elemento, es decir, ir a buscar la bola sirve como elemento de distracción, de relajación, pero todo depende cómo lleves la mente para apartar esa bola, cómo la distraigas, si miras para la gaviota que viene por arriba o no, cosa difícil. Pues Pepe, si antes hablábamos de clásicos del tenis, ¿qué clásico más clásico que ir 5-0, empatar a 5 y ponerse el rival 6-5 después de estar en una dinámica ascendente? Es un clásico enorme, enorme. Bueno, nos preguntan aquí a qué temperatura están jugando. Pues claro, la pista es difícil porque hay el sol pegando. Nosotros estamos en una sombrilla con una brisita. A veces está fresquito. 23, 24 grados. 23, 24 grados. Sí, la brisa se notará un poco. Aquí se nota más, pero... Esfuerzo enorme, ¿eh? Esfuerzo enorme, es un partidazo. Yo estoy seguro que igualmente les va a servir a ellas, que cuando lleguen tienen un buen partido de 3 horas y pico para analizarse, y para ver situaciones de partido y ver qué cosas mejorar. Que como decía Pepe, qué importante también los entrenadores
y lo que puedan sacar, ¿no?, de cada partido para mejorar situaciones de juego, que aquí en este partido estamos viendo un montón y muy variadas. Y con muchas alternativas, que dices, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué gano 5 seguidos? ¿Por qué pierdo 5 seguidos? No es un juego, es mucho más. Fíjate esta que no estamos habituados a que Ainara esté pegando un saque directo y que Eva reste mal. Y vamos a ver qué pasa en este juego. Que si era decisivo el anterior, pues este más. Efectivamente. Ahí está, misma situación de juego. Apartar la pelota. Qué peso llevaba esa bola de derecha. Sí, Fíjate, muy bien pegada. la derecha cruzada que obligó a Eva a irse al fondo de la pista, y con esta defensa pues aprovechó muy bien para subir. Y ahora sí, ahora sí que no perdonó en esa bola agresiva Ainara. Pues fíjate, 40-0. Pero no, que- aún no apostamos nada. No, en este partido yo ya no me atrevo a decir nada. Más allá de una doble falta generada por una bola en la Porque mitad de la pista, que es lo único que me atrevo a Al decir. fin y al cabo, 40 nada son tres bolos Nada. de partido, nada más, Nada más. que ya se dieron. Vaya punto. Sí, Yo sí. no me atrevo a cantar esa bola. Vamos a... Tremenda labor también aquí de Alex, que, ojo, que esa bola es muy difícil de Sí, cantar, muy difícil de ver. pero Ainara, que sabe lo que es tener 3 bolas de partido. Pues ojo, Ya solo hay uno. los Ya fantasmas. solo queda uno. Los fantasmas de las bolas de partido. Y estaba jugando bien, fue Sí. agresiva, no perdonaba. Pero madre mía, qué partido. Espectacular en cualquier caso ambas. Madre mía. Qué Oh, final de de estrés. partido. Yo no apostaba. No perdía nada porque no apostaba. Qué final de partido, madre mía. Espectacular, ¿eh? Ahora mismo viste que trataba de volver a defender un poquito más, de tener la bola más alta. Eva seguía lo suyo pegando bolas. Esta red que siempre llega en los mejores momentos. Está llegando el partido. Sí, la red. Uno siempre piensa que tiene que ir para los dos lados, pero a veces uno la ve siempre del mismo lado.
puntazo, ¿eh? La verdad es que está, bueno, mentalmente ahora mismo es un esfuerzo enorme, enorme el que está haciendo Ainara y Eva también, pero pegar esa bola después de levantarte otras 3 bolas de partido de revés y pegarle encima con todo, vamos, yo creo que no lo conseguí hacer en la vida. Gran partido. Vamos a ver esta bola de partido de Ainara. Que vuelve a ser la cuarta. Pues 8 sumamos, Pepe. Sí. 8 bolas de partido Ainara. Que se vuelve a poner Yus. Se le va esta bola a Ainara, que es curioso porque en el momento del partido en el que más le está pegando a la bola está teniendo muy buenos golpes, pero así lo decíamos, ¿no? Que es probablemente el punto de juego en el que Eva está más cómoda en esta devolución de bolas de fondo, y o acabas bien el punto o no vale. No. Muchísima presión ahí. Se Bueno. busca desde fuera. Sí que vamos al último juego. Ahora lo podemos decir. Es la única apuesta que vamos a acertar en este partido. Está acertada. Que lo vamos a resolver con un tiebreak, ¿no? No con un super, en este caso Con con un un tiebreak. tiebreak. Sí, sí. En el set es un tiebreak. Pues este sí es definitivo. Ainara lo va a tener complicado mentalmente. 8 bolas de partido tuvo. Eva, un esfuerzo muy grande. Esfuerzo de ambas, que sea como sea, como decía Pepe, este partido tienen que estar contentas. Porque, hombre, si a todos nos grabaran un partido y lo tuviéramos retransmitido, que fuera este, ¿no? Sí. Desde las redes agradecen también las labores de los jueces de silla y de los comentaristas, pues muchas gracias. Y hay alguien que dice que qué partido más loco, ¿no? Pues efectivamente. Y fíjate, Pepe, esta doble falta desde el lado de la derecha, justo. ¿no? Has igualado el partido. Estás en las mejores condiciones para seguir para adelante y doble falta. Importancia de los primeros segundos, ¿verdad? En situaciones de presión, Sí. intentar meter los primeros fuertes. Qué bonito golpe ese, ¿eh? Muy bueno. Como soltó además el brazo para cruzar. Perfecto. Abriendo bien ese ángulo. 1-1.
otra Mira, vez. otra vez la bolita corta, Ujú. que resulta más eficaz. Pues otra vez este intercambio de papeles, ¿verdad? Está haciendo Ainara lo que hizo Eva. Ahora está agresiva. Eva, la verdad es que está aguantando muy bien la bola. Pero cambio de estrategia, y es precisamente cuando tienes a la persona en el fondo de la pista, cuando esta bola corta, aunque sea pegada, sin necesidad de cortados, sin necesidad de bloqueos, No, y muy efectiva. aparte que mentalmente en estos casos tú estás esperando una bola que vaya hacia ti, no que se quede. Y esa bola que se queda corta es mortal. Fíjate esta bola, Pepe, que Ainara se la encontró, realmente no llegó a escorarse bien, tuvo que levantarla, pero le quedó tan corta a Eva que le obligó sin querer ella a subir. Y en ese intento agresivo que ya vimos 3 o 4 veces en el partido, la tiró fuera porque no era ella la que estaba tomando la decisión. Está claro. Qué justita esa bola también. Muy justito, muy justito. Desde aquí yo diría que entró, pero es la perspectiva que tenemos, ¿no? Exacto, además en el caso de las pantallas, que normalmente también yo lo estoy viendo por la pantalla para no perder el criterio, porque como cambies la vista de la pantalla a la pista ya no sabes ni lo que ves. Sí, un ojo a la pantalla, otro a la vista. Sí, ojo de halcón, que nos decían por ahí. Combinas dos juegos. Tres. Más igualdad, imposible. Pues le acaba de pasar lo mismo a Ainara. Bola bloqueo de Eva que se queda como medio corta, muerta, ¿no? Es muy difícil imprimirle tú La fuerza. la fuerza. Es decir, la bola que te echan sin fuerza requiere un doble esfuerzo de colocación y también mental. Y pocas veces se hace. Una bola la ves como una bola fácil, te colocas, medio colocas y dices, no hace falta, sí que hace falta. Y luego te das cuenta que hacía falta cuando se queda en la recta o se va fuera. Las 3 cosas que se enseñan: bajar las piernas, golpear de lado, acabar el golpe arriba. Cuando haces una de esas mal y estás totalmente descolocado, le tienes que imprimir tu fuerza, por algún motivo extraño que nadie conoce, se van las bolas o se quedan en la red, pero algo falla. Pues mira, es importante, al final no está presionado por el resultado. No. A ver esa bola, si es determinante haberla ido a recoger. Yo creo que aquí lo psicológico sí que es importante, ¿eh? Porque Mucho. Yo creo que hay nada doble falta. No sé si es la primera o... pues sí habíamos visto, bueno, no, creo que alguna más. De algunas cuantas, pero de nada no. Creo que había habido alguna más. Sí, alguna debe haber. También una situación de presión de marcador ajustado. Pero mira, esta es la primera vez que se pone desde los últimos 2 juegos Eva también con superioridad, que estaba también defendiendo más. Vamos a ver qué hace Eva ahora. Si sigue defendiendo, tiene 2 saques. si sigue defendiendo o si opta por volver al juego agresivo. La teoría dice que lo que funciona no se cambia, ¿no? Sí, o hasta que te lo hacen cambiar. Exactamente. Madre mía. Qué cañonazo de revés. Vaya bola. Me está gustando mucho la expresión de Ainara porque es como que es una mezcla entre me da igual todo y no te da nada que perder. Sí, por ahí. Aquí sí que vimos cómo Eva se metía muy bien en pista, cómo iba ganando pasito a pasito para adelante.
y 5-4 para Eva. Pues sigue atacando a Ainar. Sí, se le quedó ahí medio corta también. No pudo bajar con el cuerpo y levantar esa bola, y es ahora las dos primeras bolas de partido que tiene Eva, que sabe lo que es levantarlas, pero ahora vamos a ver si sabe lo que es materializarlas. Pues mira, Joao Sousa dice mítico partido de Eva que gana la primera bola de partido que tenga. No sé si acertarás, Joao. Pues siento decirte en Facebook, Joao, que no fue así, pero este partido es ya... Mira, José Andrés Pereiro, que nos agradece porque el tremendo partido que les están dando, bueno, se lo agradece a ellas, que son las que le están dando el partidazo. Y sí, está siendo un final muy bueno, y segunda bola de partido para Eva. Y se le va. Se acabó. Pues... ¿No fue la primera o fue la segunda? Fue la segunda. Eso es. Partidazo de las dos, la verdad. Sí, impresionante. Bueno, pues un poco nos vamos con este partidazo, la verdad, Pepe. Tremendo, tremendo esfuerzo. Sí. El esfuerzo impresionante. 3 horas. 3 horas y pico de partido. No, 3 horas y pico. A ver. Y bueno, pues vamos a ir cerrando la transmisión porque, bueno, creo que es la entrega de premios primero. Vamos a quedarnos a la entrega. También, bueno, vamos a librar a Pepe, al que le agradecemos haber estado. Esperamos tenerte en algún partido más. Nos divertimos mucho. Bueno. Y también os decimos que el siguiente partido lo podréis ver a continuación. Tenemos que tener un margencito para volver a preparar la emisión, pero todos los que queráis ver el cadete masculino se va a jugar a continuación. Abriremos en Facebook y en YouTube otra vez esta emisión, y nada más que agradecer para introducir la entrega de premios, agradecer a la Federación por dejarnos hacer este streaming y apostar por nosotros, a VT Sports porque en este caso pues este streaming fue patrocinado por ellos. Nosotros que volvemos a Primera Producciones, y la colaboración inestimable siempre de emitimos.com, aquí Diego Dojer a la realización, gran trabajo aquí durante estas 3 horas, y vamos a la entrega de premios mientras vemos el siguiente partido ya. Gracias, Pepe. Nada, gracias a vosotros que hacéis posible que el tenis del Campeonato Gallego de este 2020 se pueda ver en todos los lugares y hacerlo asequible a todos. Por vuestro esfuerzo, gracias a VT Sports por patrocinarlo también y colaborar a esta difusión. Y nada, pues vamos a la tarea. Gracias, Pepe. Nada. Bueno, pues vamos a ir con la entrega de premios rápida. Es probable que al siguiente partido lleguemos un poquito justos porque tenemos que avanzar mientras ya están calentando los siguientes jugadores. Entonces nos vamos a centrar en la entrega de premios para que podamos daros el siguiente partido en una siguiente emisión. No os vayáis.
Estamos aquí con Eva, que acaba de ganar el partido. Nada, muy rápido. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo te encontraste? Y cuéntame. Pues fue un partido un poco raro, porque ella tanto en el segundo set como en el tercer set tuvo muchas bolas de partido y en el tercer set iba ganando 5-0 y no sé cómo me hice, pero conseguí remontar y ahora por fin puedo respirar porque fue el partido más raro de mi vida. Bueno, pues partido a la tarde también, mucha suerte y enhorabuena. Gracias, a ver qué tal. Venga.